Antes de empezar, aviso que los personajes junto con la serie Dragon Ball y otros animes que aparecerán en el FIC, no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, sin más, esto es Dragon Orcs. Capítulo 1. Los Guerreros Z. Continuando con el capítulo pasado. Se mostraría la escena pasada de los cuatro, ahora con Souta y Ataji siendo guiados por Tenshinhan y Chaoz a donde entrenarían, además de llevar las 4 esferas en un saco, para así protegerlas en el templo. Pero en secreto, Chaoz y Tenshin comparaban el ki del tal Ataji con los que conocían, de alguna forma a pesar de sus facciones de reptil, era similar al de Goku y Vegeta. Y no decir de Souta, ya que a pesar que es humano, poseía unas grandes cantidades de ki. Dios, no puedo esperar a aprender artes marciales, humillaría a todos esos creídos que tiene Kosei, decía Souta dando golpes al aire. Sí, ¿y qué dices de usarlas en el torneo de artes marciales? Ya que por lo que veo, la sección infantil, aún no se ha hecho, decía Ataji de que no haya uno de torneo infantil. Podría ser, si algún día hiciesen, irían muchos jóvenes artistas marciales con Kosei, ¿cierto? Preguntaría Souta a Tenshinhan y Chaoz. Posiblemente, decía Chaoz. Y eso daría más estímulo por la dificultad, combinar artes marciales con poderes de otros jóvenes, decía Tenshin. Entonces, al terminar el entrenamiento, iremos al torneo de artes marciales, yo y Souta, decía Ataji. Sí, decía Souta emocionado. Eso sacó una risa de Ten y Chaoz. Ya que en ese tiempo, se acercaba el día en que los androides, aparecería y era mejor que ellos no irían, por más poderoso que sean, aún no tienen experiencia en combatir con oponentes fuertes. Al llegar, verían que ambos vivían en una especie de templo encima de unas colinas, y además de verse arenas de piedra de combate. ¿No tiene discípulos aún? ¿A excepción de Chaoz? Preguntaría Souta al ver que este lugar parecía solo para ambos. Chao es mi compañero, entrenamos juntos, ustedes son los primeros en ser discípulos, respondió Tenshinhan. Ya veo, entonces, ¿empezamos con el entrenamiento? Preguntaría Ataji entusiasmado. Así es, primero, veremos su fuerza en este punto, decía Chaoz, llevando a ambos a 2 taburetes de madera, pero en estos, había más de 10 azulejos apilados. Es una prueba de golpe, ¿no? Debemos golpear los azulejos para ver cuántos rompemos y ver el nivel actual, decía Ataji. Así es, por ejemplo, decía Chaoz acercándose a unos azulejos alejados, dando un simple golpecito a este. Crunch. Sería el ruido de todos los azulejos destruirse de un simple golpecito. Wow, Ataji y Souta dirían sorprendidos al ver esa demostración. Bueno, inténtelo, decía Chaoz. A lo que Ataji es el primero en probar. Souta vería cómo respondería su amigo con el azulejo. Vamos amigo, por el torneo, decía Souta dándole ánimos. Ok, espero impresionar, decía Ataji preparado para hacer su ataque. Chaoz y Tenshin estarían más atentos de lo que podría pasar. Y Ataji hace lo mismo que Chaoz, daría un golpe con solo un dedo al azulejo. ¡Boom! Fue la explosión de paso, generándose un cráter y los azulejos pulverizados por todos lados. Eso dejó más que con la boca abierta a Ten y Chaoz. Ataji tenía una fuerza increíble, y sentían que apenas era parte de su poder. ¿Eso cuenta como aprobado? Preguntaría Ataji mirando a ambos maestros del ki. A lo que Chaoz y Tenshin se miran algo sudando. Ese sí, lo hiciste muy bien Ataji-san, eres de buena fuerza al parecer, decía Chaoz viendo a Ten. Sí, al parecer, podrías acceder tu ki, de forma fácil, si posees esa fuerza, decía Tenshin al joven de rasgos de reptil. Eso sin dudas emociona a Ataji. Bien mi turno, decía Souta tronando el cuello de paso. Souta, muéstrales que si eres capaz, decía Ataji. Sí, 3 años debieron valer la pena, decía Souta preparando su mano en pose de karate y alzándola para darle un golpe. Pero por alguna razón, los instintos de Ten y Chaoz gritaron peligro de la nada. Ten, ¿soy yo o algo va a acontecer del cual nosotros seremos testigos? Preguntaría Chaoz por el presentimiento que está sintiendo. Chaoz, creo que, decía Ten sin terminar. ¡Boom!
Sería el golpe de Souta, con mucha fuerza, tanta que los azulejos se harían polvo, pero generó un enorme terremoto en el lugar. «¡Wow, Souta, lo hiciste bien!», exclama Ataji a su amigo. Pero no solo eso, se vería una marca de suelo partido y con ello una montaña partida en dos, además de las nuggets de alrededor despejadas. «¡Wow! ¿Ese fue mi golpe?». No lo sentí», decía Souta extrañado viendo que aún con esa fuerza, no haya salido herido. Pero los más conmocionados eran Chaoz y Ten, prácticamente temblando un poco ante esa demostración de fuerza, peor, no sintieron que haya usado ki. Y Ten, era otra historia, ya que él pensó, que ambos jóvenes, podrían ser de ayuda con el tema de los androides. «Ten, ellos podrían ayudar, con ese tema», decía Chaoz a su oído. «Sí, ellos podrían ayudarnos», respondió Ten a su amigo. A lo que dice Ten una cosa. «Ustedes dos poseen una fuerza increíble, sin duda nuestros entrenamientos podría ayudar en poder manejar su poder», decía Tenshin a ambos. «Ni nosotros sabíamos de esta fuerza, estamos aún así dispuestos al 100% en el entrenamiento», decía Souta. «Sí, ya quiero aprender artes marciales», decía Ataji entusiasmado. A lo que Ten pone una cara seria. «¿Sabes? Hay algo que quiero decirles, y es que, el mundo está en peligro y los héroes no podrán con esta amenaza», decía Tenshinhan debido a ese tema. Ambos se ponen serios. «¿Acaso es una amenaza más allá de los héroes?», decía Souta serio ya que los héroes eran la élite en este mundo, algo más allá significaba que sería la cosa. A lo que Tenshinhan y Chaoz cuenta sobre el tema de los androides, debido a que un viajero del tiempo llegó a advertirles sobre la amenaza que llegaría en lo que sería 3 años y de ese tiempo, solo le queda 2 años. ¿Androides? Vaya, no creí que esas cosas fuesen reales, no más ciencia ficción, y no, Power Loader no cuenta Ataji, decía Souta a su amigo. ¿Ahora tienen 2 años, antes que ellos lleguen, y evitar que destruya al mundo?, preguntaría Ataji. Así es, sé que es egoísta pedir esto pero, si ustedes nos ayudan en detener la amenaza de los androides, ganaríamos, por eso, necesito que estén en esa confrontación, pediría Tenshinhan de que estén en ese acontecimiento. ¿Hay bajas, no sé alguna persona enferma o indicios de esos androides?, preguntaría Ataji. De hecho, esos androides solo aparecerá en una pequeña isla, a las 10 de la mañana. Un conocido sabe dónde sería, decía Tenshinhan. Entiendo, si es así, ofrezco mi fuerza en la ayuda, decía Souta. Igualmente, así que no perdamos el tiempo, debemos entrenar, para salvar al mundo, decía Ataji con determinación. Bien, en ese caso empecemos el entrenamiento, declara Chaoz para así forjar a estas dos posibles esperanzas. Y así fue, al ya tener la fuerza suficiente, iban a entrenar en el manejo del ki. Lo que aprendieron, primero, técnicas de artes marciales para complementar su fuerza. Con la capacidad de copiar técnicas al verlas con su tercer ojo, Tenshinhan le enseñó estilos de combate únicos a los protas, que costaron en dominar pero daban su esfuerzo por manejar. La más famosa, las formas del dragón, Kung Fu. La forma de la serpiente inmortal, Bushu de Shechungan. Entrenamientos en manejo de fuerza, escalando con rocas pesadas la cima y meditar en un poste con bloques de 200 kilos en cada mano, pero Ataji con Souta parecían manejarlo. Y de eso pasaron al entrenamiento de manejar su ki. En la meditación, ambos estaban concentrados en poder expulsar algo de ki, hasta que Ataji fuera el primero, mostrando entre sus manos, una esfera de ki, que ilumina a su alrededor. El segundo fue Souta, quien generó una esfera de ki azul, pero este aún no sentía que fluyera esa energía en él, pero la podía ver. Entrenando aumento de fuerza con su ki, recuperarlo, usarlo en ataques, todo bajo la tutela de Tenshinhan y Chaoz. Y hasta aprendieron la técnica de volar, en perspectiva de un artista marcial como ambos, esos dos serían unos prodigios. A lo que se le ocurre un entrenamiento que les sería útil. Unas simulaciones de batalla, o sea tener sparrings con ambos jóvenes y así fortalecerse más. Ataji y Souta vs Tenshinhan y Chaoz. Y ahí daría comienzo a ese sparrings. Primero, Chaoz vs Souta, quien no subestimar a Chaoz por nada y se lanza de gran velocidad para atacar.
Pero Chaoz era alguien muy veloz, que esquiva los ataques de Souta con gran velocidad, superando un poco la suya, pero era por maestría, atacando de paso. Pero Souta parecía que no recibía daño aparente. Eso, hasta que Souta se le ocurrió quitárselo de encima. Usando un aplauso de ki, como una bomba a su alrededor. Cosa que se quita a Chaoz de encima, pero ahí ve cómo este acumulaba más ki, estirando su dedo y juntando ki en este, para ejecutar la técnica del Dodonpa. El Dodonpa es una técnica de asesino, creada por el propio Tsuru Sennin con el único propósito de matar. Y esa técnica estaba yendo directamente hacia Souta, pero no esperaría lo siguiente que el mencionado haría. Pero al impactar, se formará una explosión. Pero del humo Souta salió como si nada, solo sus prendas quemadas por el ataque, pero prácticamente ileso. Cosa que Chaoz se sorprende y usaría su telequinesis para inmovilizar a Souta en una aura azul. Cosa que parecía lograrlo, pero después se ve a Solita caminar como si nada aún con el aura en él. Y ahora Chaoz trataba con esfuerzo de que se detuviera. Pero Souta solo envía un golpe a la cabeza de Chaoz, que con su cabeza dura como el diamante sobrevivió, pero el golpe fue tan fuerte que lo mandó a un cráter. Ganando así la primera ronda. Así, pondrían a Chaoz en reposo y era el turno de Ataji vs Tenshinhan. Tenshinhan, vestido con sus prendas de pelea ante Ataji, fue el primero en lanzarse. Usando la bengala solar, destellos de ki directo al rostro para cegarlo. Y eso sin duda afectó a Ataji, cerrando sus ojos por el destello que le dio en sus ojos. A lo que usaría sus otros sentidos, oído y su percepción del ki, para leer sus movimientos. Y usando su cola, lo movería hacia su lado derecho. Pero no espero que Tenshinhan saltando al aire, usase la técnica del Kikon, consiste en enfocar al oponente con las manos, en las cuales se concentra toda la energía, que es lanzada a ese oponente. Es una de las técnicas con más poder destructivo superando al Kamehameha normal. Y Ataji se movió tan rápido que antes que el ataque lo toque, y estar fuera del radar. Tenshinhan no daría tregua, y este salta para verse cómo después se divide, usando la multiforma, con esta técnica se multiplica por 4, reduciendo los atributos de cada cuerpo a un cuarto de su capacidad real. Cada uno atacando de diferentes ángulos a Ataji para daño en área. En eso, Ataji se envuelve con un aura de ki y aumenta su fuerza y velocidad, atacando a cada clon, ya que se percató que su fuerza se había dividido, y eso lo usaría a su favor. Con su fuerza, su a golpes los dejaría fuera de combate. Derrotando uno por uno, para que los junte en uno solo y así, vuelva a juntarse en un solo cuerpo. A lo que Tenshinhan, sin opciones, usa la técnica más fuerte para someterlo, juntando sus manos como un diamante. Y al recuperar la vista, vería que Tenshinhan haría dicha técnica. Neo Kikono. Esta técnica está depurada para agotar menos al usuario, no obstante, el exceso puede provocar las mismas secuelas que al Kikono original. Sin dudas le daría factura, pero aún así lo lanzo directo a Ataji para derrotarlo posiblemente, si no, sus sospechas estarían respondidas. Y sin más, Ataji no tendría tiempo para esquivar y sin más opciones, elevaría su ki al máximo, para crear una barrera de ki y así protegerse del impacto. Y el lugar estallaría al recibir de lleno el ataque, y esperando que el humo se despeje de ahí. Mostrándose a un Ataji con sus brazos cruzados, y su ropa hecho jirones. Eso dejó desconcertado a Tenshinhan, ni su ataque más fuerte fue capaz de siquiera someter a Ataji, era como Souta, de alguna forma su cuerpo resistía algo que un humano cualquiera o con Kosei podría. Además de compararlo de nuevo con cierta persona de doji de combate anaranjado. Ataji, con una velocidad monstruosa, estaría detrás de su maestro y de un pequeño golpe en su nuca, para dejarlo noqueado, ya que gracias a esa distracción, fue una apertura que no desaprovechó en usarla. De esa forma, Ataji y Souta lograron ganar sus combates, y de esa forma poder evolucionar a grandes escalas. Y ahí, tomaron un descanso después de ese combate. A lo que Ataji habla. Maestro Tenshinhan, una duda, usted dijo que sus demás compañeros, son casi como usted, guerreros que usan el ki para defender el planeta, decía Ataji. Así es, ¿qué clase de técnicas usan o qué tan poderosos son? Preguntaría Souta. Tenshinhan con Chaoz pensarían la pregunta, a lo que Ten daría la respuesta. Para empezar, algunos son humanos, como Krillin, Yamcha, que poseen sus propias técnicas.
Por ejemplo, Krillin posee una técnica llamada Kienzan, un disco de ki que puede cortar lo que sea, y Yamcha usa el Soukidan, una esfera de ki que puede ser dirigida de forma remota con las manos, respondió Tenshinhan. ¿Y los demás? Preguntaría Ataji curioso pero interesado. Ahí entra en la categoría de no humanos, ya que la mayoría son extraterrestres, decía Tenshinhan al ver las expresiones de ambos al saber que hay alguien en el universo. Decían ambos sorprendidos. O sea, ¿seres de otro mundo?, pregunta Souta sorprendido. ¿Por qué protegen a la Tierra? Preguntaría Ataji curioso, pero por alguna razón sentía una punzada de melancolía al decirle otro mundo. A lo que Tenshinhan respondió. Comenzamos con Son Goku, él pertenece a una raza alienígena llamado Saiyajin, que en apariencia, se parece a los humanos, pero poseía un rasgo diferente, y era que tenían una cola de mono, pero ahora Goku se la quitó ya que la luna llena, lo convertía en un mono gigante, que esa forma lo llama forma Ozaru. Y él llegó a la Tierra con la misión de destruir la Tierra, pero escuche que se golpeó muy fuerte en la cabeza y así en vez de querer destruirla, quiere protegerla y él se convirtió en uno de mis mejores amigos, por su gran corazón que él posee, decía Tenshinhan al recordar esos años en que lo conoció desde niño. Otro era un ser de otro planeta, los Namekusei, se llama Piccolo, anteriormente este ser era del planeta Namek y un Namek vino a la Tierra para conquistarla hace años, con muchos hijos de sus esbirros causando caos, como deberán saber ahora, fue derrotado y quitó su reinado en el planeta gracias a Goku, pero se fue no sin antes incubar un nuevo, el cual fue el nacimiento de Piccolo Daimaku, pero en vez de destruir la Tierra, por ahora colabora con nosotros, explica Chaoz. Cosa que sorprenden a ambos jóvenes de los relatos. Eso sí que no me lo esperaba, decía Souta del relato de Aliens del espacio y proteger la Tierra del anonimato. Concuerdo, bueno, como ya dijimos, estaremos ahí para cuando eso suceda, además solo falta 2 años, así que, ¿seguimos con el entrenamiento?, preguntaría a Ataji. En ese caso solo 2 años más, decía Souta de cuánto faltaba para ese día. De ser así, seguimos, debemos estar preparados para ese día, así que, a reanudar el entrenamiento, decía Tenshinhan para seguir fortaleciendo a ambos jóvenes. Salto de tiempo. 2 años, edades actuales de Ataji y Souta, 15 y 16. Ya había pasado el plazo y en todo este tiempo, Tenshinhan y Chaoz se la pasaron entrenando a nuestros protas en el manejo de sus poderes contra los androides. Cuando llegó el día, como se dijo Picoro, estarían ahí, a las 9 de la mañana y así fue, los 3 se fueron, ya que Tenshinhan le pidió a Chaoz que fuera con el maestro Roshi, ya que a decir verdad, no iba a sobrevivir a esa pelea y no quería que le pasara algo que su amigo. De esa forma, él con sus 2 discípulos se pusieron a vuelo hacia la ubicación donde Trunks dijo que aparecen los androides. ¿Entonces eso y no?, preguntaría un serio Souta, algo más inflado y marcado en su cuerpo, con nuevas prendas que usaba, de un abrigo negro con camiseta blanca y un doji negro de combate con botas pesadas. Así es, y debemos estar ahí antes de las 10 de la mañana, respondió Tenshinhan, con su traje de combate de color verde. En ese caso rastrearlo será sencillo ya que podemos sentir los ki de los demás, solo los más poderosos deben ser esos androides, comenta Souta. Eso se hará, además de conocer a tus compañeros, maestro Tenshinhan, decía Ataji con su doji de color negro. Bien, solo síganme, decía Tenshinhan volando más rápido, seguido por Ataji y Souta a gran velocidad. Momentos después. Luego de un largo vuelo a gran velocidad, los 3 lograron llegar a la zona. Siento sus presencias, es por esa montaña, decía Tenshinhan a sus discípulos, apuntando a una montaña cerca de una ciudad. Y ahí vería a 2 personas, un sujeto de cabello oscuro parado, con cicatrices en su ojo derecho y una cruz en su mejilla izquierda y su doji de combate de color naranja. La otra parecía ser una mujer peliceleste con blusa roja, chaleco naranjo encima con pantalones mezclilla, maquillaje pero además de eso, cargar un pequeño bebé con gorrito. Es una isla bastante grande, admite Souta del lugar donde aparecen los androides. No me sorprendería que aquí fuese el ataque, decía Ataji serio. Tenshinhan, gritaría al de overol naranja con cicatriz al cielo. A lo que vería ahí, e indicaría a ambos aprendices a dónde deben aterrizar. Cosa que todos aterrizan cerca de ellos.
Pensé que no te vería pronto, decía saludando el de cicatriz, que según descripciones pasadas, debía tratarse de Yamcha. Hola Yamcha, ¿cuánto tiempo?, decía Tenshinhan. Lo mismo digo, perdona si pregunto, ¿y ellos?, preguntaría Yamcha apuntando a Ataji y Souka. Jamás los había visto antes pero no esperaba que tuvieran ese nivel de poder. En eso, la mujer que carga a un bebé, también se intriga de esos jóvenes que trajo Tenshinhan. Sí, ya que no me suenan ellos en ninguna parte, decía aquella mujer con el bebé, siendo Bulma Brief. Oh discúlpenos, somos discípulos desde hace 3 años de Tenshinhan Sensei, me llamo Souta y él es mi amigo Ataji, decía Souta en una reverencia. Un gusto de conocer a los amigos de nuestro Sensei, decía Ataji inclinándose con respeto. Wow, ¿en serio? Igualmente es un gusto, soy Bulma Brief. Se presenta Bulma a ambos jóvenes. Yo soy Yamcha, aunque creo que Ten les dijo mucho de mí, decía Yamcha riendo un poco nervioso. Ambos asienten. Bien Ten, dime, ¿has logrado comunicarte con Goku o Krillin?, preguntaría Yamcha serio. De hecho no, pero sé que vendrán, respondió Tenshinhan. Ok, ahora dime Ten, ¿tienes nuevos discípulos?, preguntaría Yamcha ya que eso es algo inusual en especial con el tema de los androides, si traía a esos dos jóvenes. Así es, les sorprenderá esto pero diría que estarían al mismo nivel de Goku Vegeta, susurra Ten a ambos. Espera Ten, ¿qué acabas de decir?, preguntaría Bulma sorprendida de escuchar de parte de uno de sus amigos. Ten, si es un juego, decía Yamcha no creyendo eso que dijo Ten, era imposible de creer ya conociendo la fuerza de ambos. No es un juego, no bromeo con dichas cosas, puede que no crean ahora pero ellos dos, quizás sean lo que necesitamos para vencer a los androides, decía Ten serio viendo a Yamcha y Bulma. Maestro Ten, siento unos ki acercarse donde estamos, pero no son malignos. Avisa a Taji ya que no era ki maligno, por lo cual eran sus conocidos de su maestro. Uno está aquí, corrige Souka con los ojos cerrados. Ten. No sabía que traerías más ayuda, dijo una nueva voz, viéndose como parado en una roca de la montaña, estaría un ser verde con raras vestimentas de tela blanca sombreras grandes. Ese debe ser el tal Piccolo, comenta Souka del Namekiano. Tenshinhan, chicos, saluda a alguien más volando hacia ellos, 3 personas exactamente. Un sujeto bajo, calvo y no tenía nariz y su vestimenta era de un doji naranja y su polera azul oscuro que lleva dentro de su doji. El otro era un chico de casi 12 a 13 años, vestido con un traje de combate completo, de color azul oscuro, cinta roja en la cintura, una tela blanca en el cuello, calentadores blancos en cada pierna y zapatos negros con muñequeras rojas. Y el último, un hombre corpulento y musculoso, pelo negro alborotado con un doji de combate anaranjado, botas azules de combate y una madurez casi infantil en su rostro. Goku, Gohan, me alegra de verlos, decía Ten saludando a los recién llegados. Hola chicos, decía el bajo de todos, Krillin. Oigan, ¿y ellos quiénes son?, preguntaría el infante apuntando a Taji y Souta. Ya hay muchas preguntas de nosotros parece, decía Souta de brazos cruzados. Bueno, era de esperarse al conocernos por primera vez, decía Ataji. Un gusto, somos Souta y Ataji, discípulos de Tenshinhan, es un gusto, se presentan ambos. Cosa que el más grande también se presenta a ellos. Un gusto, ya saben nuestros nombres, así que las presentaciones ya no serán necesarias, decía Picoro a los dos. Así es, señor Picoro, el maestro Ten nos dijo de cada uno, decía Ataji. Tú debes ser entonces Goku, tú Gohan y Krillin, decía Souta señalando correctamente a los 3. Es como dicen mi maestro, no tienes nariz, eres bajito y calvo, decía Ataji al mirar a Krillin. El pequeño y más joven es Gohan, y el adulto con cara de idiota debe ser Goku, decía Souta. Cosa que toma por la guardia baja a los 3. En serio Ten, la nariz tenías que decirla. Se quejaría Krillin al tríclope. Oye, no tengo cara de idiota. Reprocha Goku al ser descrito de esa forma. Gohan estaba algo avergonzado por decir que es joven y pequeño. Bien, en fin, ¿dónde están esos androides? No puedo sentir presencia de ki alguna en la ciudad, decía Souta divisando la ciudad bajo la montaña. Los androides aparecerán a las 10, ¿no? ¿Qué hora es exactamente?, preguntaría a Taji.
Oigan, ¿creen que tengan algo para camuflarse, o sea, una especie de sistema para ocultar su ki de nosotros?, preguntaría Yancha. Eso no lo sabremos hasta descubrirlo, decía Piccolo de brazos cruzados. ¿Saben? Además de los nuevos, más me sorprende ese bebé que Bulma está cargando en sus brazos, admite Krillin viendo con Gohan el milagro que la peliazul tiene en sus brazos. Señorita Bulma, ¿qué hora es?, preguntaría a Ataji. Pero al ver a la mencionada, vería que tenían un bebé en brazos. Claro, son las 9:30 de la mañana, faltan 30 minutos, decía Bulma a la pregunta de Ataji. Jejejeje, hola, así que tu mamá te trajo aquí para ver a tu tío en acción, ¿no es así, Trunks? Vaya, eres muy parecido a Vegeta, decía Goku acercándose al bebé, de alguna forma soltando la sopa. Eso toma por sorpresa a los guerreros Z. Espera. ¿Cómo sabías que mi hijo se llama Trunks?, preguntaría Bulma, ya que quería dar una sorpresa a los demás. Jeje, no sabía solo lo de la porcosa y nada, además su cara es igualita a la de Vegeta, decía Goku nervioso. Bueno, a lo que decía, el maestro Chaoz no está, a petición del maestro Ten, debido a que no sobreviviría a este conflicto, decía Ataji. Es entendible, mejor no arriesgarse, comenta Krillin. Solo falta unos 30 minutos, decía Tenshinhan al ver la ciudad en la montaña. Y mientras eso pasaba, alguien viene, no es peligrosa su presencia, advierte Piccolo. Cosa que a lo lejos todos ven naves acercarse. No es una presencia maligna, de eso es seguro, decía Ataji. ¿Será Vegeta?, preguntaría Gohan. Vegeta es una presencia maligna, decía Krillin. No esperen, esa es una nave de Corporación Cápsula, decía Yamcha, divisa solo mejor. Y ahí, ese vehículo, llegaría, siendo el conductor, una persona de contextura obesa de traje naranja con rayas y que lleva una bufanda roja con una katana. Yajirobe, no creí que vendrías, decía Goku al reconocerlo. Perdonen la tardanza, Tengoku, las envía el maestro Karin, decía el gordito samurái dándole un saco de semillas del ermitaño. Gracias, ¿y no te vas a quedar?, preguntaría Goku si él va a participar en esta pelea. Sí, claro, solo vine aquí para dejarte esto, ustedes están más avanzados que yo para pelear, además no arriesgaré mi vida así, nos vemos, decía Yajirobe subiendo y partiendo en la nave rápidamente, dejando a los demás atrás. ¡Qué grosero!, decía Bulma por el comportamiento de aquel gordo. Aún así, es lo mejor, como Chaoz, quizás haya muerto también aquí, decía Tenshinhan. Disculpa señorita Bulma, ¿qué hora es?, preguntaría a Ataji. Son las 10. Exclama Bulma al ver su reloj. Pero, no ha pasado nada, ni siquiera hay una presencia poderosa rondando por ahí, decía Ataji. De seguro ese chico del futuro solo dijo mentiras y por eso no pasó nada, decía Yamcha relajado. Ataque. Gritaría Souta de la nada. Y de repente, algo explotó en el cielo. Ya que de la nada, un rayo de luz apareció e impacta con algo, generándose una explosión. Eso sorprendió a los presentes. Oh no, es la nave de Yajirobe, gritaría Krillin al ver que el vehículo donde iba es derribado. Oigan, hay dos sujetos ahí arriba. Gritaría Piccolo, a 2 puntos del cielo que en segundos bajaron a la ciudad. Oh, fueron a la ciudad. Exclama Tenshinhan al ver que fueron a esconderse en la ciudad. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué no sentimos su presencia?, preguntaría Goku desconcertado. Lo sabía, les dije que tenían algo para ocultar sus presencias, decía Yamcha. Aún puedo sentir el ki del tal Yajirobe, sigue vivo, decía Souta a los demás. Tenemos un problema, esos dos son androides, por lo cual no tienen ki al no estar vivos, decía Ataji. Oh cielos, es cierto, decía Krillin sudando. ¿A dónde fueron?, preguntaría Yamcha. Malditos, decía Krillin con rencor. Como no podemos sentir su ki, debemos buscarlo con la mirada, decía Piccolo. La única forma de rastrearlos. Androides es igual a más fuerza, energía y supersentidos, quién sabe si tienen Ko-6, decía Souta, quien fue el primero en saltar a la ciudad. Bulma, quédate aquí y trata de salir de la isla en caso que los androides te sigan, es peligroso y más con un bebé contigo, advierte Goku.
Está bien, tengan cuidado, decía Bulma. Guarda esto, por si acaso, decía Goku dando las semillas del ermitaño. A lo que Bulma las toma y las guarda en caso de emergencia. Adelante, exclama Piccolo para dar inicio a la búsqueda. De esa forma todos ahí fueron a la ciudad en búsqueda de los androides, por separado. Así viéndose a Souta solo aterrizar en medio de la ciudad, seriamente viendo sus alrededores. Si es como advirtió Sensei, no es buena idea contenerme para matarlos, pero ese es el problema, si golpeo o ataco podría causar más daño y podría matar a mucha gente si no me controlo, pensó Souta, quien era consciente de su nuevo poder, más de su peligrosa fuerza. Al caminar, divisó algunos destrozos, como cuerpos tirados de personas, cosa que lo hizo fruncir más el ceño. Lo siento, susurra Souta al sentir cero energía en ellos, dando a entender que habían muerto, y más coraje por estos desgraciados. Cuando los encuentre voy a, decía Souta sin terminar, divisando hacia adelante. Ya que al ver a Yamcha siendo sujetado por un anciano, sentiría que su ki esté disminuyendo de forma peligrosa. Yamcha, decía Souta moviéndose rápidamente, al sentir cómo peligrosamente bajaban sus reservas de ki. Y antes de eso, un camión estaría empezando y como ven a esos dos, se desvía y chica en una gasolinera. Cosa que llama a toda la atención de los grupos, dirigiéndose a ese lugar. La zona, se vería rodeado de fuego, una escena infernal. Yamcha trataba de zafarse de su agarre, y sus energías se disminuye y cuando el anciano estaba por atravesar el cuerpo de Yamcha con su otra mano, fue interrumpido por alguien más. Puñetazo. De un poderoso golpe, uno de los sujetos sale volando y atravesando varias casas y edificios de paso, mientras el otro se alejaba. Quien llegó al rescate fue el mismo Souta con el puño extendido. Yamcha. ¿Estás bien?, pregunta Souta socorriéndolo de sus heridas, sintiendo el bajo nivel de energía. Cosa que con su mano, transmite su ki a su cuerpo para recuperarse, otra técnica que Ten Shinhan le enseñó. Sí, estoy bien, gracias Souta, ten cuidado, al parecer, pueden absorber energía de sus manos, decía Yamcha al saber la habilidad de uno de esos androides. Souta ve serio adelante y ve a uno de los sujetos, una persona gorda con traje extraño, piel pálida y mirada algo seria pero muerta. En eso, el gordo sintió su detector de energía, que otras estaría llegando. Lo raro, era ver el símbolo de infinito en su análisis al analizar a Souta con sus ojos. Cosa que no estaría en su base de datos al no reconocer a esta persona. GRR. Souta murmura divisando algo en el gorro de ese sujeto, RR, cosa que lo hace abrir los ojos. Recordando ver esos mismos signos en personas que distribuyen esa droga maldita, hasta en todo Japón. Ahí llegarían los muchachos estando viendo a uno de los androides. GRR, oye tú. Dime algo, ¿estás afiliado a una organización del bajo mundo acaso? ¿Encargada de distribuir Trigger? Preguntaría Souta con seriedad. Cosa que no responde a su pregunta, estando viendo a los demás. Te lo repetiré una vez más, ¿están aliados con esa droga? Dime. Gritaría Souta más molesto. Pero de los escombros, la persona que Souta golpeó aparece. No sé de qué hablas si tú no estás en la base de datos que estábamos recolectando, decía aquel androide anciano. Eso me importa, ese símbolo RR los delata, dime, ¿quién está a cargo de la distribución del Trigger? ¿Acaso eres tú o tu colega? ¿Cuál es el fin de propagar la droga en Japón, Decía Souta serio. Espera. ¿Vistes ese símbolo de la patrulla roja actualmente? Preguntaría Goku sorprendido. Así es, en Japón, alguien fabricó una droga para volver a las personas con Kosei, más poderosas, pero, la droga los volvió unos monstruos sedientos y destructivos, mutados sin reversión, decía Souta de Goku. Cosa que todos se horrorizan al saber eso, humanos, siendo usados para probar la droga y volverse monstruos. Alto ahí, ese símbolo en su gorro, es de una organización llamado, la Patrulla Roja. ¿No es así? Preguntaría a Taji a Goku, quien al parecer, sí sabía de ellos. Así es una peligrosa organización que desmantela en el pasado debido a sus actos, decía Goku serio. Al parecer seguían operando desde las sombras que hasta llegaron a creer volverse Dios, decía Ten Shinhan con asco al saber de la droga Trigger. Oh, así que la Patrulla Roja, ¿sigue operando?
Eso no lo sabía, pero eso nos alegra de que sigan activos. Supongo que cuando te acabe contigo, vaya de buscar a los que queda de la patrulla roja, decía el androide viejo. Vaya, se oyen muy confiados todos ustedes, decía el obeso androide dando una sonrisa. Entonces tú debes ser la mente del Tridiger, ¿eh? Sucios androides, hasta que dieron la cara, decía Souta furioso apuntando. Cosa que sorprenden al decir lo que es. Qué extraño, ¿cómo supiste que nosotros somos los androides? Y no eso, ¿también sabían que vendíamos a esta pequeña isla? ¿Cómo lo supieron? Quiero que me respondan. Decía el androide exigiendo respuesta. ¿Por qué no vienes a preguntármelo? Te lo diré suavemente, abuelo, amenaza Souta haciendo señas con el dedo. Lo que dijo el niño viejo asqueroso, decía Piccolo. Eso se hará después, decía el androide. Cosa que todos se ponen en poses de pelea. Esperen, aquí no podemos pelear, podrían muchas personas salir heridas por la pelea, necesitamos otras zonas para pelear, decía Goku serio. ¿Ustedes están de acuerdo? Pregunta Ataji serio. ¿Así que quieres pelear en una zona sin personas? De acuerdo, eso se hará, decía el androide. Pero sus ojos brillan de rojo y el desastre aumentó, ya que no dudó en seguir destruyendo la ciudad. Souta en eso le propina una cachetada, pero de tal fuerza que literalmente arrastró al anciano por todo el asfalto, hasta detenerse en un poste. En eso, la policía y los héroes de esa zona, estaría llegando para controlar la situación. Veo que no les gustó la idea, si es así, entonces busquemos otro lugar para pelear, pero les advierto, jamás podrán destruirnos, se burla el androide obeso. Alto ahí villanos. Grita un héroe de esa zona. Todos al suelo y no se muevan, gritaría otro héroe con forma de tornado, con gafas, literalmente. Pero en vez de eso, los dos androides disparan sus rayos de sus ojos, directos en sus cabezas, explotando y matándolos al mismo tiempo. ¡Oh no! Gritaría Goku. Malnacidos, gritaría Tenshinhan furioso. Malnacidos. Grita Ataji al ver lo que hicieron. Bien, veo que esto no llegará a nada, en fin dejaré que decidas el lugar donde quieres morir, Goku, dijo el androide serio, limpiándose algo de sangre por la cachetada de Souta. Tomando por sorpresa al mencionado de que sepan su nombre. ¿Saben el nombre de Goku? Decía Tenshinhan. Sé todos sus nombres, Piccolo, Tenshinhan y Yamcha, pero ustedes dos, son especímenes nuevos e interesantes, más tu humano, no sabía que alguien puede golpear así de fuerte, decía el viejo analizando a Souta, con gran interés. Dejemos eso de lado, señor Goku, es la oportunidad, vamos a otra parte, decía Ataji. Bien, vamos, decía Goku empezando a volar, para sacar a los androides de aquí y los héroes o la policía no intervenir en esto. Krillin, regresa y ve por las semillas del ermitaño, decía Ataji. Bien, vamos, decía Krillin con Yamcha partiendo a la montaña donde Gohan estaba con Bulma y el pequeño Trunks. Y así, Piccolo, Tenshinhan, junto a Souta y Ataji, seguirían junto a los androides para cambiar el lugar del encuentro. Siendo vistos por las montañas, con Gohan dándose cuenta que cambiaron la zona de batalla, después de ver toda la destrucción. Bulma, necesitamos las semillas del ermitaño. Van a cambiar el lugar de la batalla. Grita Krillin. Así es, esos androides de alguna forma pueden robar energía, son prácticamente desventaja para nosotros, decía Yamcha. ¿Qué? Exclamaría Gohan de la sorpresa y shock. Si lo que dices es cierto, entonces el Dr. Makihiro ha creado con una tecnología muy avanzada, decía Bulma por la información de las habilidades de los androides. Maldita sea, de no ser por Souta, casi muero, solo iré de espectador, Yajirobe se quedará contigo mientras vamos, decía Yamcha tomando las semillas. Y de ahí volverían a volar, seguido por Gohan, para ver a su padre. Y así, Bulma y Yajirobe se quedaría, pero no por mucho, debido a que Bulma siempre fue una intrépida. Y de regreso con los demás. Goku estaba en la cabeza para guiar a los androides para poder pelear sin que haya personas involucradas. Sensei, una duda, ¿Goku acaso enfrentó una batalla antes de los androides? Preguntaría Souta susurrando a su lado. No, de hecho no se topó con ningún problema en el camino según Piccolo y los demás, decía Tenshinhan a su discípulo.
Es que de alguna forma su ki se descontrola, y siento que se está cansando por cómo respira, decía Souta susurrando. Y antes de decir, los androides se detendrán y bajarían en un lugar donde hay zonas rocosas. Así todos descienden a una isla llena de rocas, menos mal sin civiles o héroes de paso. Bien, aquí será donde nos enfrentemos, decía Goku, pero estaría sudando un poco y respirando algo fuerte de lo usual. En eso, antes de comenzar, Goku dice una cosa. Antes de pelear, quisiera saber cómo saben de nosotros y nuestros nombres, pediría Goku para saber cómo sabían de cada uno, excepto Souta y Ataji. Bien, pensé que jamás lo preguntarías, la respuesta es simple, decía el androide contando de unos bots, los cuales eran insectos espía que grabaron las peleas de Goku en la Tierra, desde el torneo, sus ataques y además la batalla con Piccolo. Todo creado para hacer androides capaces de matar a Goku sin dificultad, decía el androide. ¿Lo dices solo por lo de la patrulla roja, no? Preguntaría Goku de la organización que desmanteló. Así es, por tu culpa, el sueño de la patrulla roja, de conquistar el mundo, desapareció, el único que sobrevivió, fue nuestro jefe, decía ese androide. Por como suenas rencoroso, diría que tú debes ser el tal Dr. Gero, decía Piccolo de ese detalle. No digas estupideces, yo soy una de sus tantas creaciones, soy el androide número 20, él ya no está en este mundo, téngalo por seguro, respondió el androide número 20. Pues parece que han cometido un grave error, lo digo porque no grabaron todo lo necesario para su investigación, algo esencial, ya perdieron la pelea, decía Goku sonriendo. ¿En serio crees eso? Gracias a que tuviste tu pelea con el guerrero Vegeta, podemos ver el tope de tus poderes al máximo y basado en nuestros cálculos científicos, tus poderes solo podrían haber subido una pequeña parte, decía el androide 20 confiado. Cometieron un error fatal al no investigar suficiente sobre el Super Saiyajin, decía Piccolo sonriendo. ¿Super Saiyajin? Preguntaría el androide 20 confundido. Cosa que ahí, Goku procede a transformarse, aumentando musculatura y un aura dorada lo cubre, convirtiéndose en aquella transformación poderosa. Cosa que los androides no se ven impresionados, mientras que los demás como Tenshinhan se sorprenden de sentir tal presencia. Bien, basta de diálogos, empecemos, decía Goku Super Saiyajin, para empezar la batalla. Bien, en ese caso, yo me encargaré, decía el androide 19, quien pelearía. Y al igual que el canon, Goku daría pelea al androide, esquivando sus ataques, ya sea en tierra o en el aire. Increíble, no pensé que el señor Goku fuera así de poderoso, decía Ataji al ver el Super Saiyajin. Es fuerte, lo admito, y mucho, decía Souta sorprendido de la batalla. Era de esperarse de Goku, estos androides no serán nada para él, decía Yamcha. Pero todos ven como el androide extiende una de sus manos, divisando una gema que para sorpresa de todos, absorbe el ataque de energía. Ah. Se los dije. Puede absorber energía, decía Yamcha. Goku, no lo ataques con ráfagas de ki, le grita Piccolo. Y ahí, el androide fue a atacar ahora con más fuerza, gracias a que absorbió la energía de Goku. La pelea siguió pero Goku atacaba más lento. Esperen, que decía Souta divisando más cerca con su ki. Se está siendo más lento, decía Ataji al ver que sus movimientos se hacían lentos. Le debieron absorber mucha energía de seguro, decía Piccolo al ver que Goku estaba bajando. No, no es eso, decía Souta serio apuntando. Su ritmo cardíaco está bajando, es más lento cada segundo, decía Souta de ese detalle. En eso, la mente de Gohan hizo clic. No puede ser, mi papá está enfermo del corazón, decía Gohan horrorizado olvidándose a ese detalle que Trunks les dijo. Es cierto, cuando ese sujeto que vino del futuro dijo que Goku se enfermaría del corazón, decía Piccolo sobre ese problema. Estaba enfermo y lo mandaron a pelear, decía Souta incrédulo. ¿Qué hay de la medicina que le dieron? ¿Acaso no se la tomó? Preguntaría Piccolo. Él no se la tomó, decía Gohan de ese detalle, Goku nunca se tomó la medicina pensando que no le sería de ayuda, con las semillas sería suficiente. Mierda, hay que intervenir o morirá. Exclama Ataji. Todos en eso se acercaron hacia la batalla, mientras 19 seguía madreándose a Goku aún enfermo.
no dejaré que se interpongan, decía el androide 20 dando cara a todos. Bastardo, fuera del camino, decía Ataji. Pero Gero simplemente brilla sus ojos y dispara un rayo al pecho de Ataji, atravesándolo. Cosa que verían horrorizados. Ataji. Gritarían Souta y Ten, para más ira del primero. En eso, debido a la impotencia, vería como Goku iba a ser asesinado. Gritaba Goku del dolor, mientras su energía era absorbida por el androide quien lo sometió al suelo. Papá, decía Gohan a punto de llorar al ver al sufrimiento de su padre. No puedo dejar que muera, decía Ataji recordando cómo conoció al señor Goku, sin duda era una buena persona y sobre el futuro por causa de los androides. En eso, una ira sería invadida en su ser. No dejaré que maten al señor Goku. Grita Ataji de la ira, y de repente un terremoto y una tormenta empezaría a surgir de la nada. Y los androides 19 y 20, se detendría por el nivel de energía que emite Ataji. ¿Pero qué? Gritaría el androide 20 choqueado, más los guerreros Z ante esa presión de poder. Malditos androides, ustedes van a morir aquí y yo, me aseguraré que eso ocurra. Grita Ataji con todo su ser y su cabello se alza dando una familiaridad a los presentes. Y al verlo, era como una versión del Super Saiyajin, pero en vez del color dorado de su cabello, era de color púrpura dorado. ¿Qué es esto? Jamás he visto algo así en mi vida. ¿Quién diablos es ese muchacho?, pensó el androide 20, sudando del miedo ante esa presión de poder. Sus cálculos jamás calcularon que esto pasaría. Y en un parpadeo, llegó al costado de número 19 y le da una patada para alejarlo de Goku. Exclamaría 19, volando lejos y destruyendo una roca enorme de paso. Tomando por sorpresa a número 20 y a los guerreros Z. Ahí, Ataji cargaría de Goku para que estuviera a salvo. Souta al verlo asiente serio, y en un segundo aparece detrás de Gero. El que perdió aquí eres tú, dijo, y de una patada manda al androide a enterrar al suelo, tanto que toda la zona temblaría. Ataji, llamaría Souta extendiendo los brazos. Pero en eso, se giraría con su mirada afilada, al ver quién llegó, siendo alguien que reconocería a los demás guerreros. No era nadie más no menos que Vegeta, quien sorprendido, vería al suelo, ese poder, esa mente de Vegeta. Eso, se parece a un Super Saiyajin, pero, es diferente a la vez. ¿Quién rayos es este insecto?, decía Vegeta en su mente, sin que se diera cuenta, sudaría de los nervios. Mientras el príncipe temblaba ante esa presencia de poder, sintiendo shock e ira. Souta en eso, toma de Goku de los brazos de Ataji y a gran velocidad llega con los demás. Necesito que alguien lo lleve a tomarse la medicina, que sea alguien rápido, decía Souta a los presentes. Yo lo haré, me siento avergonzado, no he podido colaborar en esta pelea, decía Yamcha al ser quien lo llevaría. Está a tu cuidado Yamcha, ahora nosotros nos encargamos, decía Souta dándole el cuerpo al Goku enfermo. Esta enfermedad se propaga por un virus muy peligroso, tal vez sea contagiosa, así que cuando le dé su medicina, tú también toma un poco, sugeriría Piccolo a Yamcha. A lo que Yamcha asiente se va volando junto a Goku. Goku, recupérate bien, grita Krillin al ver que se retirarían. Souta en eso desaparece y aparece después tras de Ataji. ¿Sabes que viene ahora no?, pregunta Souta en pose de pelea. Sí, pero ese sujeto que apareció, quiere tener una pelea, decía Ataji aún transformado viendo a Vegeta. En eso, Gero volvería a levantarse de los escombros, con sangre y algo de metal expuesto, no entendiendo cómo Souta podía dejarlo en ese estado. Mente de Gero. Es mocoso, no es normal, aparte de ese chico con cola de lagarto, ese eran los pensamientos del doctor, que ese era su identidad. De los escombros más adelante, saldría 19 de la montaña, secándose un chorro de sangre de la cabeza y labio. Bien, eso tomó por sorpresa, parece que el Dr. Gero no actualizó bien los datos, si no sabríamos de esta nueva especie de estudio, decía 19 recomponiéndose. Así que esos son los muñecos de chatarra que nos advirtieron, ¿no?, decía Vegeta con su orgullo Saiyajin. Androides, creí que sería más civilizado con las palabras, príncipe Saiyajin, decía Gero recomponiéndose.
Vegeta lo ignora y pone ojo a los nuevos, pero más que nada viendo a el Super Saiyajin Dragon. Según él, de alguna forma, siente que ya había oído de él años atrás, una raza. Ustedes dos nuevos, no se metan, yo me encargaré de esos pedazos de chatarra yo mismo, decía Vegeta a Souta y a Taji. Así que este debe ser Vegeta, es tal como dijo Sensei, arrogante hasta los pelos, comenta Souta. No me sorprende la verdad, comenta Taji. Escuchen insectos, yo acabaré con ellos sin su ayuda, así que no estorben, decía Vegeta ya que quería demostrar que superó a Kakaroto. Lo siento, pero tú ahora mismo no eres de interés, sin embargo, decía Gero viendo a ambos jóvenes. El humano y el mitad dragón serán buenos especímenes una vez acabemos con ellos, tú si quieres puedes morir después de ellos, decía Gero. Porque debemos esperar, acabémoslos justo ahora, decía 19 lanzándose hacia ellos, extendiendo su mano a Taji para absorber. Pero Souta aparece al frente, y este de una patada lo manda al cielo. Murmuró 19 mientras volaba, pero Souta no le dio tregua. Apareciendo detrás de él en segundos dándole un golpe de martillo, tan fuerte que pasaría al lado de Vegeta como una bala de cañón. Impactando contra el suelo generándose una grieta y temblor más grandes. Eso sorprende más a todos ahí, de Souta, un simple humano según Ten, pueda de alguna forma tener esa fuerza, además de Vegeta que de alguna forma se sentía humillado al ver que una raza tan débil lo supere. Y que el androide 19, estaba enterrado e inconsciente. O eso creía, ya que no dudó en sujetar las muñecas de Vegeta para adquirir su energía. Jejeje, no debiste acercarte mientras estaba vulnerable, ahora tú me darás toda tu energía para acabar con ese humano, decía 19 sujetando las muñecas de Vegeta para absorber. No me soltarás, ¿verdad? Preguntaría Vegeta ante la acción del androide. A lo que Vegeta pone sus pies en el rostro del androide, para así zafarse de su agarre. Usando la fuerza de sus piernas. No te soltaré maldito, decía 19 con las botas de Vegeta en la cara. Ah, comprendo, no solo absorbe su energía del oponente, sino también lo usa en la batalla, en ese caso, no me vayas a soltar, no lo hagas. Grita Vegeta y para sorpresa de los demás, Vegeta empezaba a expulsar más su ki, transformándose en un Super Saiyajin. Y gracias a ese arranque de ira, las muñecas del androide, se amputaría debido a la fuerza ejercida. Cosa que 19 retrocede, y este con miedo, ve sus muñones androides soltando químicos al serle extraídas las manos, sin ellas, estaba indefenso. Vegeta se quita esas manos y se fija en un detalle. Ah, ahora lo comprendo, con estas extrañas esferas que están en las palmas de sus manos, pueden absorber energía, y veo que absorbentes demasiada energía, pero ya no volverás a absorber al no tener más tus manos, decía Vegeta dejando caer las manos del androide. Haciendo que el androide 19 tenga una expresión de miedo. Dato curioso, se supone que las máquinas no deberían sentir miedo. ¿Cómo puedes sentir miedo, pero si eres un androide? Decía Vegeta con una sonrisa siniestra. ¡Ah! Gritó 19 en respuesta mientras subía torpemente por el cráter, para escapar de ahí lo antes posible. Vegeta se eleva por los aires y vería al androide huir. ¡Maldito Ao! Grita el androide 20 por la situación no favorable. No te precipites, una vez que termine con tu amigo, con gusto pelearé contigo. Exclama Vegeta. Apuntando su brazo, a punto de disparar un ataque devastador para eliminar al androide. Pero Vegeta se detiene al sentir una presión de la nada. Muerte, era lo que vino a su mente de la nada. A lo que Vegeta se fija en donde venía esa sensación de muerte. Y era Souta, quien con puño alzado y una velocidad inhumana, se lanzara, dejando un cráter por el salto, apareciendo al frente de 19. Golpe serio, puño grave, decía Souta fríamente alzando el puño y acercándolo a la cara de 19, quien ahora sí estaría totalmente aterrado. ¡Boom! Sería la fuerte explosión y presión que sufrió la zona, de alguna forma el golpe fue tan devastador que las montañas alrededor se destruyen y el mar se alocaba. Con todos ahí, incluidos a Taji y Vegeta sujetándose para no salir volando. El golpe fue a más de 400 kilómetros adelante que hasta el cielo se partió por la fuerza.
Al cesar todo, se vería como solo quedó por delante, media isla destruida por un golpe, y aparentemente ni un rastro de 19. Como si fuese desintegrado por un simple golpe. Pero algo caería, algo redondo. Y era la cabeza de 19, lo que quedaba, con los ojos bizcos, totalmente destruido a los pies de Gero. Pero todos ahí, incluidos Ataji, estarían temblando por ese ataque. Sentí que iba a morir, murmuró Krillin tomándose el corazón. Nota mental, no hacer enojar a Souta por ningún motivo, decía Ataji cómicamente. Tenshinhan, dijiste que uno era solo un humano, decía Picoro sudando a balas después de sentir casi morir por ese ataque, tomándose el pecho por la presión. Y así es, Souta es el humano más fuerte del mundo, respondió Tenshinhan. ¿Qué? Es humano, pero ¿cómo es así de fuerte?, exclama Krillin. Ni yo sé, ya era fuerte, antes de conocerlo, respondió Tenshinhan. Pero ahí, se vería al mismo Vegeta, con los ojos como platos, caer al suelo de rodillas ante esa presión, ese ataque. Lo divisó en su mente, si Souta le daba a él, moriría sin poder hacer nada. Y mientras estaban divagando en sus mentes, fue oportunidad de que el Dr. Gero escape a su laboratorio. Pero antes, decide usar su escáner para analizar, primero a Ataji, viendo quién era y cómo añadir esto a su base de datos, su nivel de poder y todo. Y luego de eso, fue a analizar a Souta. Pero cuando fue el análisis de Souta, se detuvo en seco, al analizarlo, sus ojos se abrieron como platos. Ya que en su análisis, apareció el mismo número que apareció en 19. Infinito. No podía creerlo, era real, el sueño que siempre creyó leyenda era real, lo que todos consideraban una leyenda absurda y él creía plenamente en ella al punto, de hacer experimentos para superar los límites humanos. Gero no podía creerlo, pero, de la nada, empieza a reírse, no de locura, sino de emoción. Al fin encontró aquello que tanto tiempo investigó, la respuesta a los límites humanos. Y sin más sigo corriendo, ya que debía de despertar a los androides números 17 y 18. Pero mientras corría, Gero no podía dejar de pensar emocionado, al fin encontró y vio a una persona que logró completar y verificar su investigación desde hace años. El limitador. Mente de Gero. Ese niño es la prueba, él logró lo que ninguno de esos guerreros logró, rompió su limitador, ese eran los pensamientos al descubrir la teoría del limitador, era cierta. Luego se imagina a un Souta androide, someter al mundo con Gero siendo su maestro, las cosas que podría hacer con el arma más poderosa. Cosa que su sonrisa se ensancha más. Si 17 o 18 logran poder someterlo de alguna forma, podría crear al androide más poderoso, y la patrulla roja regresaría y ese maldito D.O.L. ya no nos sería de utilidad, pensó Gero sonriendo mientras seguía corriendo. Te regreso con los demás. Se escapa, gritaría Krillin. No por mucho, Ataji vamos, decía Souta empezando a volar. A lo que asiente y se va volando junto a Souta. En eso, Vegeta habla. Krillin, necesito que me des una semilla del ermitaño. Date prisa. Grita Vegeta. ¿Qué? Bueno, toma, decía Krillin recuperándose y arrojando la semilla a su mano. A lo que la toma y se la come. Como le gusta perder el tiempo esos tontos, decía Vegeta al terminar de comer la semilla. A lo que Vegeta recupera su energía y se transforma en Super Saiyajin para buscar al androide. Arr, ese miserable, decía Krillin molesto. No nos quedemos atrás, encontremos el laboratorio antes que Vegeta lo haga, decía Piccolo empezando a volar. Así, todos, fueron en busca de dicho laboratorio. Y en la isla destruida. Se ve a un joven de cabello azul con espada en su espalda, ropa azul y negro viendo el lugar destruido. Pero este al llegar a la zona, abriría los ojos, al ver un enorme terreno destruido por un ataque, y cerca de eso, la cabeza de una persona, siendo 19, pero, ¿era un androide? ¿Pero qué es esto? ¿Quién es este sujeto? Preguntaría el mismo Trunks que regresó del futuro. Mientras con Ataji y Souta. Ambos amigos volaban, buscando a Gero por todas partes, aun con Ataji transformado. ¿Sabes? Te ves mucho más cool usando esa forma, amigo, admite Souta sonriendo a su colega. Sí, no sabía que podía hacer eso, pero, decía Ataji al comparar a la transformación de Goku. En fin, dime, ¿puedes sentir su presencia o algo?
Preguntaría Souta ya que no podía sentir nada de ese anciano. No, como es un androide, ese sujeto no emite presencia, respondió Ataji. Será difícil, déjame un momento, Ataji, tienes algo que sin dudas los demás no poseemos para rastreo, olfato, decía Souta que a diferencia de él, Ataji poseía un olfato muy desarrollado, inclusive más que un canino, capaz de poder rastrear cualquier cosa a largas distancias, más que anda comida. Ok, espero que ese androide tenga olor, decía Ataji usando su sentido del olfato. En eso Souta tomaría algo de lo que quedó de 19, dándoselo a Ataji para ver si podía olerlo, para tener una pista. A lo que toma y olfatea su olor, una vez hecho, empezaría a olfatear y un rastro de olor en forma de aura, lo lleva a un rastro. Es por aquí, guiaría a Ataji yendo a una dirección. Vamos, decía Souta siguiéndolo, ya tenía la pista de dónde estaba. Mientras el Dr. Gero, muy confiados de sueño no lo detectaría, su detector de energía, se activa indicando por dónde llegaría. No puedo enfrentarlos, menos con esos dos de su lado, la única oportunidad es despertar a 17 y 18 para matarlos, quizás, ya que dudo mucho que esos dos, pensó Gero de las posibilidades. Pero en eso, sería tomado de forma desprevenida, ya que no contó que lo encontraría. Maldita sea, murmuró Gero viendo que quien lo atacó fue el mismo Vegeta, quien lo halló primero. ¿A dónde crees que ibas, insecto?, gritó el príncipe Saiyajin, disparando una ráfaga de ki hacia el androide Gero. Pero ese ataque de ki, era una oportunidad de tener más energía, y no la desaprovechó, así extendiendo ambas manos y el ataque de Vegeta sería absorbido. Ajaja, necesitarás más que eso para eliminarme, Vegeta, olvidas que como 19 puedo absorber energía, lo que has provocado es poder recargarme para seguir en mi escape, decía Gero burlonamente volviendo a correr. Pero de repente, fue pateado por detrás, cortesía de Ataji, ya que lo tomó desprevenido. Y se estrellaría contra las rocas, estando enterrado. Te aconsejo que ataques con puños y patadas, nada de lanzar energía o lo absorberá, decía Ataji al príncipe Saiyajin. ¿Ah? ¿En qué momento aparecieron?, decía Vegeta. Hace como 2 minutos, decía un Souta apegado a la pared. Cosa que Vegeta no lo detectó, a pesar que emitía una gran cantidad de ki. Pero de los escombros. Bien, esto ya me está hartando, más ustedes dos, decía Gero levantándose, pero tenía un brazo menos por el ataque de Ataji. En eso, Piccolo estaba por matar y acabar la amenaza de los androides. Pero Gero en último recurso, activa un mecanismo, empezando a disparar ráfagas de energía alrededor, ráfagas brillantes para cegarlos a todos. Y Ataji le afectó más al tener sentidos aumentados, cosa que Gero aprovechó de escapar de nuevo. Mierda, me he aturdido, Souta, búscalo, que no se escape. Exclama Ataji aturdido por lo que hizo el androide. No veo, lo vi, exclama Souta enviando un golpe. Pero resulta que era solo una rama, destruyendo una montaña entera por el ataque. ¿Alguien lo ve?, pregunta Souta frotando los ojos. Señor Piccolo, use su oído, por lo que veo, puedes escuchar de forma aguda, decía Ataji ya que él podía ver que el oído del Namekiano era más agudo. Lo encontré, es por allá, decía Piccolo empezando vuelo, seguido por los demás. Y como el Encanon, Piccolo se deja capturar para tenerle una trampa y así someter al androide. Pero en eso, alguien aparece, siendo aquel joven del futuro Trunks. Pero si es Trunks, decía Piccolo. Y ahí Vegeta se sorprende de escuchar ese nombre. ¿Qué? Esperen, Trunks, pensó Vegeta choqueado, viendo al viajero del futuro, comparándolo con el nombre del bebé de Bulma, su hijo, ¿acaso ese viajero del futuro era realmente? Pero sus pensamientos, sería interrumpido por las palabras de aquel joven. ¿Quién es ese? Jamás lo había visto antes, decía Trunks al desconocer aquel androide, ya que era la primera vez que lo veía. Dejando choqueados a los que sabían de los androides, por la advertencia de ese chico. ¿Qué dices?, decía Piccolo sudando por el shock. ¿Que acaso ese no es uno de los dos androides? Ya Souta mató a uno, el 19, decía Krillin de ese detalle. En eso, el androide ve una nave volando cerca y dice una cosa que helaría la sangre de todos.
Ustedes no pueden vencernos, y cuando despierten los androides números 17 y 18, sentirán el verdadero terror. Grita ese androide en júbilo. Número 17, decía Vegeta en shock. Número 18. Decía Piccolo en shock también. Esperen, creía que 19 y 20 eran los androides, decía Souta incrédulo. Y ahí, el androide 20, hace un ataque, donde estaría Bulma, y ahí se darían cuenta de que la nave donde está su amiga, iba a ser destruida. ¡Mamá! Gritó Trunks al ver la nave estallar, rápidamente volando hacia ella. ¡Miserable! Exclama Souta en la cara de Gero, casi dándole un golpe para acabarlo de una vez. Y a causa de eso, crearía una polvareda, pensando que lo habría acabado. Souta exclama al ver que su golpe daría solo en esa montaña, borrándola del mapa, pero el androide volvió a escapar. De ahí, la nave que fue destruida, caería hecha pedazos, pero por suerte, Bulma y su bebé, se habrían salvado, gracias a que alguien lo salvó. ¿Estás bien, señorita Bulma? Preguntaría a Taji, ya que pudo reaccionar, gracias a sus sentidos. Ese sí, gracias a Taji, decía Bulma tratando de calmar a su hijo que lloró por el repentino ataque. En eso se ve a Trunks del futuro estar cargando al bebé Trunks de Bulma, el cual lloraba del susto. Hola, buenos reflejos, hubiera sido peor si algo le pasase al hijo de la señorita Bulma, decía a Taji al ver al joven. Oh, sí, jeje, gracias también por salvarla, a Taji, ¿cierto? Preguntaría Trunks recordando cómo llamaron a este joven antes. Así es, menos mal que actuamos a tiempo, si no habrían muerto, decía a Taji. Así, Bulma cargaría a su hijo y agradecía al joven que vino del futuro. En eso, Trunks del futuro, ve a su padre, algo enojado por no salvar a su madre y a su versión bebé. Recordando de paso algo que dijo su madre de él, que aún todo tiempo enojado, por dentro, igual se preocupaba de su familia. Era la única que le quedaba aunque no quisiese admitirlo. En eso, Ataji fue a volar a la altura de Vegeta y dice lo siguiente. Oye, escuche que usted es la pareja de la señorita Bulma y ese bebé es tu hijo, ¿por qué no actúa antes en salvarlos si son tu familia? Preguntaría a Ataji con el ceño fruncido. Ya que cuando era niño, nunca supo lo que era el amor de un padre o una madre. TSK, eso no te concierne saberlo, insecto, decía Vegeta indiferente, pero estaba actuando. Sin que nadie lo haya visto, Vegeta fue ahorcado con la furia de Ataji, que se volvió a transformarse en esa forma parecida al Super Saiyajin. ¿Qué acabas de decir, maldito bastardo? Exclama Ataji con ojos rojos rasgados. GRRR, ¿cómo te atreves? ¿Acaso quieres morir? Amenaza Vegeta tomando del cuello a Ataji igual, aún sorprendido por la fuerza de ambos. Pero Ataji tenía más fuerza al ser un híbrido y lo estaba sometiendo al príncipe. ¿Sabes? Me alegro que no seas mi padre, porque si no, yo mismo te arrancaría T-Stroke y te lo haría tragar, decía Ataji. GRRRR, tú, eres un miserable, decía Vegeta ya furioso a punto de iniciar una pelea. Pero ambos de la nada serían golpeados tan fuerte que fueron mandados al suelo, como cometas, estrellándose. Tarados, se les olvida la misión que tenemos, la señorita Bulma de milagro está a salvo pero los androides son la prioridad, ¿lo olvidan? Decía Souta serio. Pero ambos no responden. ¿Ataji? Preguntaría Souta mientras revisaba su pulso al descender junto con el de Vegeta. Semillas del ermitaño, gritaría Souta del pánico al casi no sentir pulso de ambos. Momentos después. Se vería a ambos recuperados, pero tanto Ataji como Vegeta se mirarían con odio, aunque no pelearon ante la presencia de Souta, el único que puede derrotarlos. Claro, para más ira de Vegeta. Ok, ahora que estoy más calmado, debemos saber dónde iría ese androide, decía Ataji algo pensativo. Espera, androide. Preguntaría Trunks sorprendido mientras atendió a Vegeta, jamás había visto a ese sujeto en el pasado. En eso, Bulma daría su respuesta. Ese androide se parece mucho al Dr. Gero, ya que lo vi en una de sus fotografías, decía Bulma de saber del científico de la Patrulla Roja. ¿Estás segura, Bulma? Preguntaría Tenshinhan. Así es, al saber que se trata del Dr. Gero, lo investigue, respondió Bulma. Todos al pensar eso, empezarán a organizar las piezas.
Claro, cuando lo golpeé y se le cayó ese gorro en nuestra primera lucha, tenía un cristal con cerebro expuesto dentro, a diferencia de 19 que tenía un núcleo, ¿recuerdan? Decía Souta de ese detalle. Ah, es verdad, entonces, ¿eso significa que ese psicópata volvió su propio cuerpo robótico? Decía Krillin temblando. Está loco, porque querría cambiar todo su cuerpo con mejoras, tiene que haber un propósito, decía Piccolo. ¿Sabes? El Dr. Gero es una de las mentes más brillantes del mundo, pero era una persona fría, de una crueldad, por eso es que se unió a la Patrulla Roja, como su científico principal. Explica Bulma de ese científico. Oh, ya veo, no sorprendería que alguien con su mentalidad se uniese a tal banda, pero más sorprende que ahora opere desde las sombras, decía Piccolo. Y ahora que es un androide, ahora él es más peligroso de lo que fue antes cuando era un humano, decía Bulma. Aún así, el hecho de mejorar su cuerpo humano solo para ganar poder es peligroso y inhumano, decía Ataji serio. Pero Bulma recuerda algo, una investigación que el Dr. Gero hizo años atrás, el cual muchos tomaron por loco, algo que quizás esté ligado a los androides, para mejorar el cuerpo humano. Bueno, escuché de un rumor, de que el humano podría evolucionar, ya que a palabras suyas, había un limitador, que si se rompía, ese ser, tendría una fuerza, comparable al de un dios, una fuerza superior, por eso estaba en esmero de alcanzar ese nivel de perfección, él, quería sobrepasar los límites humanos, decía Bulma sobre la teoría del limitador. ¿Eh? ¿Limitador? Preguntaría Tenshinhan, con Krillin. Además de Vegeta atento. Y sobre lo que se investigó, se dice que si un humano rompe ese limitador, sería el ser más fuerte que haya existido, solo al romper ese límite, explica Bulma. Pero eso sería imposible, superar límites sí, pero romperlos es peligroso, no es por juzgarlos, pero jamás he oído o conocido un humano capaz de romper límites, a menos que sea a través de mejores como Gero lo hizo, decía Piccolo. Souta solo se quedaría callado. Oye Souta, eso se oye a ti, ya que a ti te gusta romper límites y mírate, hasta me derribaste de un solo golpe, decía Ataji riéndose de la ironía. Pero esas palabras de Ataji, les entró en sus conciencia a cada guerrero. Souta, dime una cosa, ¿tú, entrenabas junto con Ataji antes de conocernos? Preguntaría Tenshinhan. Ese sí, pero, solo eran entrenamientos básicos de fuerza, nada más, decía Souta restando importancia. 100 flexiones, 100 sentadillas, 100 abdominales, correr 10 kilómetros todos los días, ya sea en días lluviosos, estando enfermo y eso que éramos solo unos niños, y sí, fue tortuoso ya que Souta era solo un humano normal, respondió Ataji al estar al lado de Souta. Todos se quedaron callados en esos momentos. Ese suena como un entrenamiento común, decía Krillin ladeando la cabeza. Tortuoso para humanos sí, pero para seres como Goku, Vegeta y yo eso prácticamente no nos haría sudar una gota, decía Piccolo. Pero al ver las capacidades de Souta en el combate, si lo analizaba bien, si un humano normal, que nunca hizo entrenamiento de ese calibre, sería tortuoso y podría acabar con su vida, y si Souta hizo eso, eso significa que la fuerza monstruosa del mencionado, era de una sola suposición. Muchachos, ¿no será que acaso, Souta, decía Krillin empezando a asustarse por lo que analizo y sobre la teoría del limitador? En eso Vegeta se levanta y señala a Souta con el dedo. Me niego a esto. Un insecto como tú no puede ser más fuerte que un Saiyajin. Exclama Vegeta al negar esta verdad. Pues de un simple golpe casi te mata Vegeta, decía Piccolo. Dejemos eso de lado, ahora debemos buscar al Dr. Gero, decía Ataji ya que ahora sabe que su amigo es ahora más fuerte que él. Pero eso le dará motivos para hacerse más fuerte. Es cierto, debemos de tener que despierte a 18 y 17, decía Ten. Señorita Bulma, ¿sabe dónde podría estar el laboratorio del Dr. Gero? Preguntaría a Ataji. Según rumores, dicen que el Dr. Gero tenía un laboratorio oculto en las montañas, y debe ser cerca de aquí donde escapó, decía Bulma. Cerca de la capital del norte, decía Ataji ya que el único lugar que está cerca, es ese lugar. Entonces no perdamos el tiempo, debemos llegar primero, y sugiero adquirir la tecnología de ese científico, está loco, pero no se puede negar que sus recursos y conocimientos nos sería útil, decía Ataji de esa lógica.
todos asienten y empezarán el vuelo a dicho lugar, para impedir que el maquiavélico doctor cumpla su amenaza de despertar a los androides. Pero Gohan se encargaría de llevar a Bulma a su casa, junto a Yajirobe que sobrevivió. Y como en el canon, fueron a buscar el laboratorio y Krillin avisaría elevando su ki, para así llamarlos y adentraron a ver el laboratorio. Pero ya dentro, el Dr. Gero habría logrado ingresar, asustado más por la presencia del nuevo espécimen que era similar a Saiyajin, pero más aterrado al saber del humano sin limitador, lo cual era extrema amenaza. Solo espero que ellos dos puedan con ellos, pensó Gero que fue a unas cápsulas donde descansaban sus mejores armas, con los números 17 y 18, y sin dudas, presiona los botones para despertarlos. El primero que despertó, fue un joven de cabello negro, ojos azules, con pañuelo en su cuello de color naranja, polera negra corta junto a uno largo de color blanco, pantalones jeans y zapatillas celeste. Ese era el androide número 17. Buenos días, mi estimado doctor, decía el androide de forma relajada y tranquila al doctor. Oh, ¿me has dado los buenos días?, decía Gero sorprendido. Pero en un pequeño vistazo, desapercibido para el Dr. 17 vería ese pequeño control que sería lo que los tendría a su merced. Por supuesto, si usted es mi creador, decía 17 ahora actuando. Bien, es un éxito como esperaba, ahora, despertaré a 18, decía Gero caminando a otra cápsula, así despertando finalmente a la siguiente androide. Una chica de cabello rubio, de ojos azules, prendas jeans, como chaqueta y falda, pantalones oscuros, polera negra de mangas rayadas y botas de cuero. Su cara es parecida al androide 17, siendo el androide número 18. Una vez despierta y fuera de su cámara, ve el control en la única mano de androide 20, como primera acción. Pero vuelve su mirada y da una pequeña sonrisa. Muy buenas, mi estimado doctor, decía 18 al dar su saludo. Oh, también me saludas, qué amable, parece que ambos se han curado por completo, pensó Maki Gero al ver que sus obras maestras son un éxito. En eso, la puerta se oye golpear, siendo los guerreros que quieren entrar. Parece que hay intrusos, decía 18 calmadamente. Están aquí, pronto, estén preparados, no son nada una broma ese grupo, decía Gero al ver que lo encontraron. Pero en segundos, de un golpe la puerta es derribada, saliendo las piezas volando hacia adentro, pero ambos androides parecían impasibles en sus lugares. Toc toc, decía un Souta quien fue el que atacó. Cosa que por esa distracción, Gero no se daría cuenta de que 17, usaría su velocidad para quitarle el control. Y en eso, con su mano, la destruye, para satisfacción de ambos androides. ¡Ah! ¿Pero qué haces, idiota?, gritaría Gero al ver que 17 actúa a sus espaldas, destruyendo su control para apagarlos en caso de emergencia. No nos volverás a controlarnos, viejo asqueroso, decía 17 con una sonrisa. ¿Qué dijiste? ¿Sabes con quién hablas? Yo los creé a ambos, yo les di esas cápsulas de energía ilimitada, deberían venerarme, gritaría Maki Gero furioso pero nervioso a la vez. ¿Venerarle? Ja, qué chiste tan malo, decía 18 al ver que no está bajo control del científico. Así que esos son los androides, decía Ataji al ver a detalle. Sí, son ellos, gritaría Trunks con los ojos abiertos al ver que despertaron. TSK, yo solo los veo como unas simples hojalatas, decía Vegeta con desdén. Deben acabar con ellos, pudieron derrotar a número 19 con facilidad, decía Gero a los androides. ¿Así? ¿Quién de todos? Preguntaría 17 con desinterés. Número 19. ¿Creaste más androides? Preguntaría 18 algo curiosa. 19, ya veo, entonces él también fue creado como ellos, antes debió ser humano, decía Ataji serio. ¿Ese androide, era de los que absorbía energía? Preguntaría 17 al doctor. Sí, fue derrotado de un solo golpe, por él, quiero que lo venzan para mí, decía Gero apuntando directamente a Souta. Cosa que mira a ese chico, pero solo era un niño. Es ridículo, solo fue derrotado por un niño. No me extraña, ya que los que absorbe energía, eran androides de modelos viejos y era un robot, decía 17. Así es, después de todo, los androides con energía ilimitada, creado a base de un cuerpo humano, son más poderosos que los modelos anteriores, decía 18.
No estoy jugando, ¿no entienden él?, decía Jero sin terminar, ya que vio como 18 se acercaba a otra cápsula en el suelo, con el número 16. Oye, ¿qué crees que haces? Aléjate de él, gritaría Jero al ver las intenciones de 18. ¿Con qué número 16? Él también posee energía, ¿no? Preguntaría 18 tratando de despertarlo. No se atrevan a despertarlo, si lo hacen nos matará a todos, ese androide salió defectuoso y no puede manejar su poder, advierte Jero de no despertar por ningún motivo a ese androide. ¿Que ese androide nos puede matar? Preguntaría 17 usando su computadora cuántica de su cerebro y analizarla al androide. ¿Dices que es más fuerte que yo, como lo que indica la computadora? Preguntaría 17 con una sonrisa. Sí, pero al final fue un fracaso y el despertarlo podría traer el fin de todos, decía Jero como una advertencia. No importa, 18 despiértalo, ordenaría 17. Como quieras, hermano, decía 18 al ya decidir despertar. Eres igual que número 16, un fracaso, pero ya verás que te quitaré la vida, decía Jero enojado. Pero 18 estaba por tocar el botón para despertar a 16. ¿Acaso no escucha mis advertencias? No presiones ese botón, grita Jero del miedo. Pero 17 en un acto, atravesaría su mano por el pecho de Jero, tomando por sorpresa a todos los presentes. Grita Jero al ser atravesado por su propia creación. Número 17, ¿por qué lo hiciste? Soy tu creador, deberías escuchar mis órdenes, decía Jero al ver que no tendría escapatoria. Pero 17 lo termina, literalmente con su mano decapitándolo, así todos viendo cómo las propias creaciones mataba a su creador. Ataji, decía Souta para actuar rápido. Y de una velocidad, atrapa la cabeza decapitada del Dr. Jero, en sus manos. Tengo la cabeza del científico loco, decía Ataji sosteniendo la cabeza de Jero. Pero no diría nada más. No voy a permitir que reanimen a otro diabólico androide, gritaría Trunks de la nada, volviéndose Super Saiyajin. Trunks, no hagas nada, decía Ataji para detenerlo. Pero sería tarde, ya que arrojó una ráfaga de ki al centro del laboratorio para acabar con ellos de una vez. Imbécil, grita Krillin saltando con los demás de la explosión. Pero Souta a gran velocidad se mueve, tomando a todos para salir de ahí. Cosa que lejos de la explosión, en el suelo, todos reaparecen. ¿Están todos bien? ¿La cabeza está intacta? Preguntaría Souta rápidamente. Sí, pero antes que nada, decía Ataji en un parpadeo, le da un puñetazo en el estómago de Trunks, por su imprudencia. Trunks exclama del dolor, con los ojos abiertos, visiblemente dolido por ese golpe. Destruirte recursos científicos que podría ayudar a la señorita Bulma, y además esos androides no nos atacaron, y por tu imprudencia, no lograste nada, decía Ataji. Basta Ataji, no es necesario que lo castigues, él debió tener sus motivos para hacer lo que hizo, decía Souta tomándolo del hombro. Y mira ahí lo que sus motivos lo llevó, decía Ataji apuntando a una dirección. Y en el lugar señalado, están los androides, junto a la cápsula de número 16. Ahora, siguen vivos. Gritaría Krillin incrédulo. TSK, por supuesto que sí insecto, un ataque tan débil como ese no les haría ni un rasguño, salir ilesos no fue nada para chatarras como ellos, decía Vegeta. En eso, se ve que ordena 17 a 18 que despierte a 16. Cosa que presiona el botón y se abriría la cápsula, siendo pateado por 18 y ahí se revela el androide. Un hombre alto, de cabello rojo-naranja, traje completo de color negro y una armadura de color verde con botas verde de punta negra, ese era el androide número 16. Uno más enorme y corpulento. Su rostro, susurra Souta mientras lo veía fijamente, de alguna forma, sentía que lo conocía. Dime doctor, ¿qué nos puede decir de ese androide? Preguntaría a Ataji ya que sabía que aún seguía con vida. No malditos androides, no debieron haberlo despertado, miserables, gritaba la cabeza de Jero como desquiciado. Creo que al viejito no le dieron sus pastillitas, decía Piccolo al ver que no cooperaba. Tengo una idea, si todo sale bien, podemos ganar, Vegeta, ¿deseas pelear con esos androides no, sin que te ayudemos, no es así? Preguntaría a Ataji ya teniendo en mente lo que haría.
Así es, te daremos el privilegio de pelear contra ambos y nosotros solo mirar, decía Souta. Cosa que medita y dice lo siguiente. Bien, ¿qué tienen en mente? Preguntaría Vegeta. Souta, sostén a Gero, yo hablaré con esos androides, decía Ataji dando la cabeza. Cosa que la toma, algo con asco. Yak, me da asco solo verte la cara, ¿acaso tienes una celda en la cabeza o como diablos sigues vivo? Preguntaría Souta presionando ojo y nariz de la cabeza. Ark, deja de hacer eso mocoso. Exclama Gero al ser tratado así. ¿Qué me dijiste? Preguntaría Souta con ojos ennegrecidos, recordando Gero que este chico no tenía limitador. Ah, no dije nada, decía Gero con miedo. Ataji se acerca volando, ya que veía que se iba a irse, con el objetivo de matar a Goku. Oigan, ¿podrían esperar un momento por favor? Preguntaría Ataji dirigiéndose hacia los androides. Claro, decía 17, con normalidad, ya él y 18 interactuando con 16. Dime, ¿no deseas jugar un pequeño combate? Si ustedes ganan, podrán ir a matar a Goku, pero si nosotros ganamos, dejarán la idea de ir a matar a Goku y harán su vida lo que quieran, ¿qué les parece? Preguntaría Ataji. Bueno, no seguimos las órdenes más de ese viejo de Gero, aunque la misión de matar a Goku está instalado ya en nuestro sistema, decía 17. Así es, aunque eso de la apuesta suena bastante tentadora, admite 18. Y si quieren, podemos quitarle esa programación, para que tengan libre albedrío y créeme, voy a gozar en torturar esa cabeza de ese viejo, créeme, se va a maldecir por convertirse en androide, decía Ataji con una sonrisa siniestra al cómo sería la vida de Gero. Cosa que ambos androides se miran, exceptuando a 16. Bien, aceptamos, respondió 18 con naturalidad. Entonces ¿quién peleará de ustedes? Decía 17 confiado. Ok, Vegeta. Ve a pelear. Es tu turno, te dejamos en tus manos, decía Ataji avisando al príncipe Saiyajin. Cosa que el Saiyajin emocionado da un paso al frente. Bien, prepárense chatarras oxidadas, decidan quién de los tres será mi contrincante, decía Vegeta con sonrisa arrogante. Yo seré tu oponente, decía 18 poniéndose de frente, al ser la primera en pelear. Ganaré 18, yo quiero jugar en la siguiente ronda, decía 17. Así, pues tu siguiente pelea será contra mí, decía Souta sonriendo. Y bueno, comience el combate, anuncia Ataji dando aviso a la pelea. Así, Vegeta se transforma en Super Saiyajin y fue a atacar al androide 18. ¿No participarás 16? Preguntaría 17 al nuevo androide quien solo se quedaba quieto. No, solo observaré, ya que no me gusta pelear, decía 16 de forma calmada. Al parecer, ese androide es el más pacifista de todos. Y la pelea inició, Vegeta y 18 en un intercambio de golpes, con Vegeta propinándole un puñetazo a la cara de la androide. Pero 18 responde con una patada que literalmente le destroza el brazo derecho, aún en el estado Super Saiyajin. Grita Vegeta al recibir ese daño en su brazo. Pero aún así, seguiría peleando. Jeje, ¿eso es todo? Se burla 18, ahora propinándole una paliza a Vegeta. Trunks quería intervenir, pero Ataji lo calma. No te metas Trunks, sabes que él no te perdonará si intervienen, decía Ataji tomándolo del hombro. Él quería refutar, pero era cierto, él sabía cómo es su padre, de orgulloso. ¿Tienes semillas del ermitaño? Preguntaría Souta a Trunks. De hecho, yo las tengo, respondió Krillin sacando una bolsa de semillas. Bien, porque Vegeta las necesitará, decía Souta pasándole la cabeza a Ataji. Ark, dejen de tirarse así malditos, no soy una pelota, decía Maquiero más furioso y humillado. ¿Sabes? Fue un desperdicio usar ese intelecto para esto, si me entero que tienes familiares, voy tras de ellos, ¿queda claro? Preguntaría a Ataji amenazadoramente. ¿Qué? ¿Tú eres un? Decía Gero sin terminar. Ya que literalmente Piccolo le puso un vendaje en la boca para callarlo. ¿Qué? ¿Fastidio? ¿Necesitamos la cabeza? Preguntaría Piccolo. Sí, ya que a pesar que es un fastidio, es un genio en la ciencia, respondió Ataji. Ok, Ataji, es hora de intervenir, decía Souta desapareciendo en un borrón.
Ahora justamente 18 encima de un malherido Vegeta para romperle el otro brazo. Bueno, es hora de romperte el otro brazo, Decía 18 a punto de hacer tal acto. Arr, Vegeta se quejaba del dolor, su orgullo aplastado. Pero en un segundo Vegeta desaparece de su posición, impresionando a los androides. ¿Qué? ¿A dónde fue Vegeta? Preguntaría 18 al verlo desaparecer. Ya ganaste, ustedes llevan la primera ronda, decía Souta cargando a Vegeta en sus brazos, dejando sorprendido a 17 a esa velocidad, ya que no lo vio venir. En eso Souta desaparece y aparece con Ataji. Te lo encargo amigo, decía Souta dándole a Vegeta en sus brazos. Ok, ve a patear traseros, decía Ataji. Souta asiente y desaparece, pero en la arena, en segundos esquiva una patada de 18, dirigida a la cabeza. HMMP, oye, ¿qué haces aún aquí? Ya ganaste tu pelea, retiraste, decía Souta. Es verdad 18, me toca pelear a mí, decía 17 levantándose. Lo siento 17, pero este humano no me dejó terminar lo que iba a hacer con Vegeta, decía 18 ya que quería dar una paliza al que se interpuso. HMMM, con que sí, bien, usaré la técnica mortal, decía Souta mientras aparecía al frente de 18. Técnica secreta, doble palma de la muerte, de una Souta, enviando ambas palmas adelante, al pecho de 18. Impacto directo. ¡Puaj! Exclama 18 al recibir el ataque. Cosa que en segundos, 16 la atrapa en el aire, algo sorprendido. Ni sabía que un humano era así de fuerte, decía 16 con 18, teniendo sus prendas superiores destruidas. A lo que 17, algo aturdido, regresa en sí para ser el siguiente. Suerte 17, dijo 16 de forma neutral. Lo tendré, decía 17 arremangándose sus mangas. 16 revisaría de 18, pero algo raro le pasaba, por ejemplo, su temperatura aumentó y no dejaba de jadear por alguna razón. ¿Qué clase de ataque le hizo ese sujeto?, pensó 16. Pero la realidad será otra, ya que solo los más agudos de vista como Ataji vieron qué pasó. Ya que en realidad, ese golpe de palma en cámara lenta, realmente Souta no la golpeó, sino que le manoseó los pechos a la androide, dándole a los puntos de excitación, movimiento bajo, pero no podía golpear a mujeres, aún siendo androides. Gemia 18, y eso que 16 no tenía respuesta de lo que sucede con 18. Ataji solo pondría cara de palo y no dijo nada, no quería incomodar a los demás de lo que hizo Souta. Ahí la arena estarían frente a frente, 17 y Souta, un humano que representa a la mejora científica y el otro, el esfuerzo, duro. Ante la espera, Souta se pone en pose de pelea y le asiente a Ataji. Bien señores, que de comienzo el combate, anunció Ataji de empezar con la pelea. Cosa que en segundos, ambos se lanzan, conectándose patadas entre sí mientras el polvo se asentaba por la colisión de ataques. Pero Souta usaría el estilo de la cobra para enviar un golpe de palma a la cabeza de 17, quien lo esquiva por los pelos. En eso, se dirige de frente a una velocidad mejorada e iba a propinarle un puñetazo en la cara. Pero Souta lo anticipa y lo frena con la palma, generando un cráter bajo sus pies por la fuerza. Debo admitirlo, aún recién encendido irás más problemas de lo esperado, decía Souta sosteniendo la mirada de 17. Esto, no puede ser, ¿cómo es que tú?, decía 17 por la fuerza de Souta. Souta lo aleja de un tiro, a lo que 17 aprovecha, usando su celda de energía, envía una ráfaga directa a Souta, tan fuerte que hace explotar todo a su paso. 17 puso una sonrisa pensando que ganó. Pero se le borró al ver cómo Souta caminaba ileso, a excepción de sus prendas, que estaban casi rostizadas. Vamos, usa más poder, alentaba Souta sonriendo. Bien, esto será divertido, decía 17 elevando más su energía y de ahí, crearía un campo de energía que rodea de 17. Souta sonríe y se lanza, en segundos apareciendo al frente de 17. Ráfaga de meteoro, exclama enviando una andanada de golpes al androide sin parar. Cosa que dichos ataques destruyen como cristal el campo de fuerza que 17 creó. Impactando un golpe de Souta que lo mandó al suelo, generando un temblor de paso y un derrumbe por el ataque. Con los demás.
Demonios, siempre supe que Souta era fuerte, pero esto, decía Ten sudando ante la pelea. Lo veo y aún no lo puedo creer, decía Piccolo sudando a mares. Si él es humano, entonces rompió su limitador, ¿acaso yo también puedo?, pensó Krillin viendo esperanzas de hacerse más fuerte. Este paso parece que tu androide morirá antes de siquiera salir de aquí, Gero, se burlaría Piccolo. En eso, Ataji preguntaría una cosa. Responde algo, Dr. Gero, escuché que existe una barrera en todos nosotros llamado limitador, ¿no es así? Preguntaría Ataji. Sí, es correcto, según investigué años atrás con un colega, investigamos de aquello que para a los humanos a seres inferiores a diferencia de otros seres como ustedes. Descubrimos que todo ser vivo al ser creado, nace con una fuerza desde cero, que puede ir aumentando con entrenamiento y diferentes métodos, pero, ¿te has preguntado por qué el cansancio, eso que le dice al cuerpo que deje de hacer lo que hace para descansar? Preguntaría Gero a todos ahí. Es debido a que sería muy exigente y podría hasta matarte, respondió Ataji. Exacto, el limitador es eso, lo que te detiene y obliga a tu cuerpo a ceder. Mi teoría dice que una vez ignores esos límites y sigues en lo tuyo, podrías más que sobrepasar tus límites, romperlos, volviéndose a esa forma un ser con mucho poder y fuerza, casi un dios aún con cualidades humanas. Siempre he querido sobrepasar esos límites pero nadie jamás, un humano lo ha logrado, ni siquiera aquellos con Kosei o el mismísimo símbolo de la paz Olmig, decía Ero. Nadie, excepto Souta, ¿no es así? Preguntaría a Ataji. Pero no todo es sencillo, él debió sacrificar algo a cambio de ese poder, decía Gero. Creo que sé cuál, él no puede sentir dolor, la sensación de su cuerpo, le fue anulado, respondió Ataji ya que Souta dijo que las sensaciones de su cuerpo, no las sentía. Lo que suponía, a cambio de ese poder, dio algo que todo ser vivo necesita y jamás volverá, decía Gero. Cosa que Trunks pregunta. Espera un momento. O sea que al perder la sensación de su cuerpo, sentir dolor, frío, calor, ¿jamás la va a recuperar? Pregunta Trunks al descubrir algo que él no sabía. Así es el precio por obtener el poder, es como no sentirse vivo, no sentirse calor, ni frío, entraría en una fase de lo ira que hasta quizás lo haga hacerse daño a sí mismo, porque si no sientes nada, ni estás vivo, advierte Gero. Él estará bien, puede que haya perdido esa sensación de no sentir dolor, pero eso no lo volverá loco, decía Ataji. Entonces ese es el precio de romper límites, algo de ti pagas a cambio del poder, ¿no? Preguntaría Krillin a Gero. Así es, así que, dime, ¿cuál crees que tú pagarías por obtener ese poder? Preguntaría Gero al monje. Krillin no sabría qué decir, solo quedándose pensativo en que podría perder al romper su limitador. Ya me interesó el tema del limitador, decía Piccolo internamente sonriendo al ver la forma de hacerse más fuerte. Y mientras estaban en su divagación, un príncipe Saiyajin, estaría ardiendo de la ira, al saber que ese insecto, Souta, al romper su limitador, se haría más fuerte que el mismo príncipe de los Saiyajins. Y su orgullo no le podía aceptar tal hecho. De regreso. Se vería de cómo el cráter, emergió el brazo con prendas rotas del mismo 17, estando con heridas leves y moretones en la piel. Bien, ¿ahora aceptarías admitir la derrota?, preguntaría Souta cerca de él. 17 se levanta del cráter y limpia un hilo de sangre de la boca con una sonrisa aún pegada en el rostro. Lo admito, posee una gran fuerza, pero debes saber que te vas a cansar y yo podré seguir, al tener energía ilimitada, decía 17 confiado. ¿Así? Decía Souta, en segundos apareciendo al frente de 17. Cosa que 17 reacciona dando una patada hacia Souta. Pero solo era una ilusión, ya que el verdadero Souta estaba tras de él, cargando su golpe. Pero una sensación escalofriante lo aterró y se dirigió donde sería esa sensación, detrás de sí y solo vio una cosa. Muerte, fue lo que 17 vio, en una imagen de un enorme Souta lanzando su golpe directo al androide. Literalmente con 17 paralizado, viéndose a sí mismo morir destruido por ese ataque, sin duda su fin. Pero Souta frena, con su puño a centímetros de la cara de 17, pero generando una fuerte corriente de aire que movió su cabello pero con ello mucho más atrás. 16 lo analizó y ahí se dio cuenta, este humano, era la prueba de la investigación del Dr. Gero, alguien pudo romper su limitador.
Al cesar el ataque, el cabello de 17 volvió, pero sus piernas cesaron y cayó al suelo, aún atónito. Parece que gane la pelea, decía un Souta con el símbolo de paz. Así es, 17 ya no puede pelear, decía 16 para que se rindiese. 17 estaba por decir algo, pero por instinto mira tras de él, sus ojos ensanchándose con terror. Detrás de él, estaba una montaña que había desaparecido y solo había un espacio enorme que lo dividía. Y así, 17 dijo una cosa. Está bien, ganaste, decía 17 admitiendo su derrota. Eres fuerte, de verdad, decía Souta sonriendo, mirándolo a los ojos. Cosa que 17 lo mira y ve que no era una mala persona. A lo que se levanta de su sitio. De esa forma estaban reunidos. Puesto que ahora debía reprogramar a los androides para eliminar o matar a Goku. Para ello, las ayudaría Bulma, quien fue traída por otra nave de Corporación Cápsula para el trabajo. Llevando de paso un mini laboratorio para ahí mismo hacer la reprogramación. Un milagro que la recámara de 16 ayude en esto, decía Souta viendo a una Bulma teclear como hacker y en dicha cápsula, 17 y 18 juntos conectados a cables. Así es, de esta forma, salvamos al mundo de ese futuro apocalíptico, decía Ataji ya que los androides ya no serían una amenaza. Terminé, acabo de quitar su programación, decía Bulma con éxito. Oigan, ¿quién les dio permiso para usarme en esto? Se quejó Jero Cabeza, conectado a cables que iban además a la cápsula, para reprogramar a los androides. Compórtate, ahora nos pertenece Cabeza, acostúmbrate a esto, es el karma que te mereces, decía Ataji. Soy un reconocido científico de la Patrulla Roja, tenme respeto mocoso, decía Jero. O te calmas o serás la prueba de tiro al blanco de Picoro, advierte Krillin. A lo que Picoro tenía esa intención de usarlo al tiro al blanco. Y Jero se callaría. Así, los androides despiertan y se sentían ligeros mentalmente. No me siento tan diferente, bueno, excepto donde ya no tengo la misión de matar a Goku, decía 17. Sí, al parecer, cumplieron con su palabra, decía 18 al no ser obligada por el programa de Jero. ¿Están seguros de dejarlos vivir? Pregunta Trunks aún desconfiado de la idea. Si te sirve de consuelo, Souta acabaría de un golpe, sin dejar rastro y lo sabes bien Trunks, decía Ataji revelando la identidad del joven. O Ataji en su forma super, decía Souta en broma a su amigo. Es verdad, esa transformación, se parecía mucho al Super Saiyajin de Goku y Vegeta, decía Krillin de comparar a ambos las transformaciones. Todos en eso miran a Ataji. Dime niño, ¿esa transformación, no es por un Kosei cierto? Preguntaría Picoro. A decir verdad, no lo sé, ya que crecí en un orfanato, pero cuando yo y Souta vivíamos en el bosque, miré a la luna y luego de eso, mi mente estaba en blanco, pero Souta dijo que cuando miré la luna llena, me transformé en una especie de dragón humanoide, decía Ataji. ¿Qué? Espera, ¿te transformaste al mirar la luna?, exclamó Vegeta, no podía ser coincidencia eso, ya que era muy similar a cómo los Saiyajins se transformaban. Así parece, ¿no es así Souta? Ya que no recuerdo lo que pasó ese día, en la luna llena, decía Ataji. Sí, no quise decirte nada, pero en ese tiempo no rompía mi limitador aún, Ataji en esa forma fue capaz de hasta someter a muchos héroes, solo cuando la luna se fue puso volver a la normalidad, decía Souta serio. Eso dejó en un silencio sepulcral, en eso Vegeta dice una cosa. Bulma, ¿tienes algo con que escanear su genética a este joven? Preguntaría Vegeta. Déjame ver hoy, tengo una aguja analizadores de ADN, esto podría ayudarnos a difundir beber muestra y saber respuestas, decía Bulma sacando una enorme jeringa. Ok, solo hágalo rápido, ya que ese tipo de jeringas, no me agrada, decía Ataji nervioso. Cosa que Bulma asiente. Momentos después. Se vería como ya con la muestra de Ataji, Bulma buscaría en su análisis de datos este enigma, tecleando más rápido. Qué raro, mi invento al parecer solo dice que la ADN de Ataji, no es de este mundo, dijo Bulma paralizándose hace rato. ¿Qué? ¿Cómo que no es de este mundo? Exclama Ataji de saber eso. Eso es lo raro, tus registros y análisis dicen que tu ADN no es humano, es como una especie desconocidos y además no posees Kosei, decía Bulma de lo que descubrió.
Ah, entonces, ¿y si es como Goku y Vegeta, o sea de otro planeta? Opina Krillin. Yo, soy un extraterrestre, decía Ataji al descubrir algo de sus orígenes. Pero la pregunta es, ¿de qué raza pertenece? Ya que su transformación se parece al de los Saiyajins, decía Picoro al no tener conocimiento. Oye Vegeta, la descripción que Ataji dio sobre la luna es muy similar con la forma Ozaru de los Saiyajin, ¿acaso tienen una raza prima o similar con temática de dragones? Pregunta Picoro. Vegeta estaba tratando de encontrar algo, y en eso, recordó los relatos que su padre le dijo, antes que los Saiyajins llegaran al planeta Plant, que sería el planeta Vegeta y que el planeta Sarada, era el planeta original de los Saiyajins y de otra raza rival que poseía rasgos de reptil o más bien, un dragón. Es posible que, este insecto, sea un Wyverjin, decía Vegeta serio. El silencio reinó en esos momentos. ¿Wyverjin? Preguntaría todos ahí. ¿Qué clase de raza sea esa? Preguntaría Picoro confundido. Les diré algo, que mi padre me contó desde que era un niño. Antes que los Saiyajins habitaran en el planeta Vegeta, los Saiyajins vivíamos en el planeta Sarada, el planeta original de la raza Saiyajin, pero también había una raza rival que nuestra raza, que habitaban en el planeta Sarada, los Wyverjin. Como saben, los Saiyajin se parece a los humanos en apariencia, pero con un rasgo diferente, y era que nosotros teníamos colas de mono. Lo mismo aplica con los Wyverjins, se parecía a nosotros, con la diferencia que en vez de tener cola de mono, poseía cola de lagarto de color púrpura, decía Vegeta sobre la otra raza. Dejando impresionados a los presentes y más a Ataji. Genial, resulta que ahora hay otra raza aparte de los Saiyajins, decía Picoro de la ironía. Aún no termino de relatar Insecto Verde, ambas razas, los Saiyajins y los Wyverjins, como dije eran rivales, así que hubo una guerra de ambas razas. Por el dominio del planeta Sarada, a diferencia de los Saiyajin que se pueden transformar en Ozaru, gracias a la cola de mono que poseía los Saiyajin, los Wyverjin no poseía tal transformación por medio de su cola y gracias a ese factor, los Saiyajin ganaron el dominio del planeta y los Wyverjin se extinguieron de una vez y para siempre, termina de relatar Vegeta de la antigua historia de su raza y la raza rival de los Saiyajins. Todo se quedó en silencio. Ataji, ¿eso quiere decir que quizás tú seas el último de esa raza? Decía Souta sorprendido viendo a su amigo, el cual aún no se le quitaba el shock de saber sus orígenes. Espera, dijiste que se transformó en una especie de dragón gigante, ¿no? Y Vegeta dijo que los Wyverjins no posee esa habilidad similar a los Saiyajins, comenta Picoro de ese punto. Así es, la única forma de detenerlo fue llevarlo lejos, y que la luna desapareciese, pensaba que era efecto secundario de un Kosei, pero ahora entiendo de dónde viene, decía Souta. Y ahí pensaron, Ataji se parecía a esa raza, pero a la vez no y en parte, se parecía a un Saiyajin y a la vez no y se estaba complicando de saber qué raza es Ataji. En eso, Bulma tuvo una idea. Creo que sé cómo resolver este enigma, Vegeta, necesito que me des una muestra de tu sangre, pediría Bulma al padre de su hijo. ¿Para qué? Preguntaría Vegeta de brazos cruzados. Si lo que dices es cierto, que Ataji se transforma con la luna llena y su semejante a esa raza rival, necesito analizar tus genes Saiyajin, si es que posee algo similar, respondió Bulma. TSK, bien, solo hazlo rápido, decía Vegeta extendiendo el brazo para una muestra. Así momentos después en otra computadora de análisis y después de teclear ciertos comandos, la respuesta llegó. No puede ser, esto lo confirma, Ataji posee genes de Saiyajin, en pocas palabras, estamos frente a un híbrido Saiyajin, con otra especie y esa especie, sea de parte de su genética Wyverjin, respondió Bulma al descubrir que Ataji es descendiente de dos razas rivales, Saiyajin y Wyverjin. ¿Qué? Gritarían todos ahí presentes, inclusive Vegeta. Dijiste mitad Saiyajin y Wyverjin, exclama Piccolo. No cabe duda, por eso su transformación es semejante al Ozaru, es en parte por su genética Saiyajin, explica Bulma de ese descubrimiento. No puede ser, la raza pura de los Saiyajins, combinada con la raza de los Wyverjin, decía Vegeta ahora viendo a Ataji como la combinación perfecta de dos genes. Soy Saiyajin y también Wyverjin, entonces esa transformación que hice al enojarme, también es una cualidad de los Saiyajins.
Preguntaría a Ataji al mencionar sobre el Super Saiyajin. Así debió ser, una forma Ozaru dragón, decía Vegeta de lo que pasó con Ataji esa vez, enojándose más al ver que Ataji era como él, más que eso, era de dos razas, primero el humano sin limitador, y ahora esto. Bien, ahora que sabemos eso, Ataji, podrías venir a mi casa. Así podría saber de ti y claro, de Souta, sobre el tema de tu limitador roto y no se olviden de la cabeza parlante que tienen. Decía Bulma ya que eso debía de tener registrado. Me llamo Gero, gritaría al Dr. Cabeza. ¿Podríamos ir con ustedes? Bueno, no sabemos dónde ir, además que sin Gero en nuestra base de datos y el asunto de Goku fuera, decía 17. Claro, ¿por qué no? Decía Ataji. Traidores, malagradecidos, yo los creé yo, decía Gero sin terminar, ya que 18 le puso una tela en la boca. Corrección, nos controlabas si querías que fuésemos tus esbirros, pero ya no más, decía 18 indiferente. Oye 16, te he visto que miras mucho los pájaros, decía Ataji. Los pájaros se asustaron por las peleas, dijo 16 como única respuesta. Entiendo, aparentemente amas la naturaleza, no sé si es por programación, comenta Souta. ¿Sabes? Encajaría con ser un protector de animales, ya que hay cazadores furtivos que cazan animales, incluyendo a los que están en peligro de extinción. ¿Podrías dedicarte a ese trabajo para proteger a los animales? Sugeriría Ataji al androide. No suena mal, decía 16 pensativo. Podrás proteger animales de cazadores que siempre van a por premios de pieles, te pagarán bien y además tendrás una nueva vida, comenta Krillin. Puede que funcione, decía 16 convencido. Bien, con todo esto arreglado, vamos a la corporación Cápsula, espero que te guste el lugar, Gero, decía Ataji. Gero exclamó bajo la tela, seguramente un insulto. Así se ve momentos después, a Bulma en su nave, al lado de la cabeza de Gero amordazado, y a su alrededor todos volando de regreso. Espero que Goku esté bien, decía Krillin por el asunto de su enfermedad. Lo estará, si Trunks dice la verdad, esa medicina ayudará a su corazón, decía Piccolo. Pero en otro lugar. En un bosque, estaría enfocándonos por debajo de la tierra, una criatura que se parece a una cigarra, esperando a que termine de crecer ya que solo falta un día más y podré salir para buscar lo que se ha propuesto. Ya que a pesar de que la amenaza de los androides fue detenida, una nueva acaba de surgir y esta vez, no sabrás si podrían lidiar con tal amenaza. Crack, se ve como esa cigarra empieza a crecer de la nada y algo emerger de su espalda de forma asquerosa, con ello, una especie de cola con una aguja emerge de esta. Una nueva amenaza al parecer, habría nacido, pero, ¿cómo apareció? O mejor dicho, ¿de qué época llegó? Descúbranlo en la siguiente parte. Continuará.